Cyrus Smith y sus compañeros no habían dejado de observar el excesivo rigor de la temperatura en los inviernos de la isla Lincoln. El frío era comparable con el que se siente en los estados de Nueva Inglaterra, situados poco más o menos a la misma distancia del ecuador que la isla. Si en el hemisferio boreal o por lo menos en la parte ocupada por Nueva Bretaña y el norte de Estados Unidos este fenómeno se explica por la conformación achatada de los territorios que confinan con el polo y sobre los cuales ninguna elevación del suelo presenta obstáculos a los vientos hiperbóreos, respecto a la isla Lincoln esta explicación no podía tener valor alguno. Se ha observado también, decía un día Cyrus Smith a sus compañeros, que en latitudes iguales, las islas y las regiones del litoral sufren menos frío que las mediterráneas. He oído con frecuencia asegurar que los inviernos de Lombardía, por ejemplo, son más rigurosos que los de Escocia. Esto depende de que el mar restituye durante el invierno el calor que ha recibido durante el verano, por lo que las islas se encuentran en mejores condiciones para gozar de los beneficios de esta restitución. Pero, entonces, señor Ciro, preguntó Harbert, ¿por qué la isla Lincoln parece una excepción de esa ley común? Eso es lo difícil de explicar, contestó el ingeniero. Sin embargo, me inclino a creer que esta singularidad depende de la situación de la isla en el hemisferio austral, que, como sabes, hijo mío, es más frío que el hemisferio boreal. En efecto, dijo Harbert, y los hielos flotantes se encuentran en latitudes más bajas en el sur que en el norte del Pacífico. Eso es verdad, repuso Pencroff. Cuando yo ejercí el oficio de ballenero, he visto iceberg hasta en el Cabo de Hornos. También podrían explicarse, dijo Gedeon Spilett, los fríos rigurosos que experimenta la isla Lincoln por la presencia de hielos o ventisqueros a una distancia relativamente próxima. Su opinión es muy admisible, mi querido Spilett, repuso Cyrus Smith, y evidentemente a la proximidad de los bancos de hielo debemos los rigurosos inviernos. Hay que añadir que una causa enteramente física hace el hemisferio austral más frío que el boreal. Pues, estando el sol más cerca de este último hemisferio durante el verano, necesariamente está más lejos durante el invierno. Esto explica que haya exceso de temperatura en los dos sentidos y, si encontramos que los inviernos son más fríos en la isla Lincoln, no olvidemos que los veranos son demasiado calurosos. Pero, dijo Pencroff frunciendo el ceño, ¿por qué nuestro hemisferio, señor Ciro, ha de tener la peor parte? Eso no es justo. Amigo Pencroff, repuso el ingeniero, riéndose, justo o no, hay que resignarse a la situación y voy a explicar en qué consiste esta particularidad. La Tierra no describe un círculo alrededor del Sol, sino una elipse, como exigen las leyes de la mecánica racional. La Tierra ocupa uno de los focos de la elipse y, por consiguiente, en cierta época de su curso se encuentra en su apogeo, es decir, a su mayor distancia del Sol, y en otra época se encuentra en su perigeo, o sea, a su menor distancia. Ahora bien, precisamente durante el invierno de los países australes, está la Tierra en el punto más lejano respecto del Sol, por consiguiente en las condiciones requeridas para que esos países experimenten los mayores fríos. Entonces, nada puede hacerse, y los hombres, Pencroff, por sabios que sean, jamás podrán cambiar nada en el orden cosmográfico establecido por Dios mismo. Y sin embargo, añadió Pencroff, que mostraba cierta dificultad en resignarse, el mundo es bastante sabio. ¿Qué gran libro podría hacerse, señor Ciro, con lo que se sabe? Otro mucho mayor todavía se haría con lo que se ignora, repuso Cyrus Smith. En fin, por una razón o por otra, en el mes de junio arreció el frío con su violencia acostumbrada y los colonos tuvieron que permanecer encerrados muchos días en el Palacio de Granito. Este secuestro les parecía insufrible a todos, especialmente a Gedeon Spilett. Mira tú, dijo un día Nab, te daría por acta notarial todas las herencias que debo recibir, si fueras tan bueno que me suscribieras a un periódico. Decididamente lo que falta para mi felicidad es saber todas las mañanas lo que ha pasado el día antes fuera de mi domicilio. Nab se echó a reír. Sin embargo, dijo, lo que a mí me preocupa son mis quehaceres diarios. La verdad era que no faltaba trabajo lo mismo dentro que fuera de la casa. La colonia de la isla Lincoln estaba entonces en su más alto grado de prosperidad, al cual había llegado después de 3 años de asiduos trabajos. El incidente de la destrucción del Brick había sido un nuevo manantial de riquezas. Sin hablar del aparejo completo que serviría para el buque que estaba construyéndose, llenaban a la sazón los almacenes del Palacio de Granito, utensilios, instrumentos útiles de toda especie, armas, municiones y vestidos. No había sido necesario recurrir a la fabricación de gruesas telas de fieltro. Si los colonos habían tenido frío durante su primer invierno, la mala estación podía volver sin que tuvieran que temer sus rigores. Abundaba también la ropa blanca y se la conservaba con extremo cuidado. De aquel cloruro de sodio, que no es sino sal marina, Cyrus Smith había extraído fácilmente la sosa y el cloro, del cual hizo cloruro de cal y otros que fueron empleados en diversos usos domésticos, también en el lavado de ropa.
Por otra parte, no se hacían irás que 4 lejías al año, como se practicaba antiguamente en las familias antiguas, y se nos permitido añadir que Pencroff y Gedeon Spilett, mientras llegaba la época en que el repartidor pudiera llevarles el periódico, se mostraron lavanderos distinguidos. Así pasaron los meses de invierno. Junio, julio y agosto fueron muy rigurosos. El término medio de las observaciones termoimétricas no señaló más de 80 Fahrenheit, 13°33 centígrados bajo cero, temperatura inferior a la del invierno precedente. Incesantemente ardía un buen fuego en las chimeneas del Palacio de Granito, cuyas columnas de humo manchaban con largas rayas negras la parte inferior. No se economizaba el combustible, que crecía a pocos pasos de distancia, y, además, lo superfluo de la madera destinada a la construcción del buque permitió economizar la hulla, que exigía más trabajo para traerla. Hombres y animales gozaban de buena salud. Maese Jup se mostraba un poco friolero, único defecto que tenía el orangután, y hubo que hacerle una buena bata bien forrada de algodón. Aquel criado tan diestro, tan celoso e infatigable, discreto y nada charlatán, con razón hubiera podido ser presentado como modelo a todos sus colegas bípedos del antiguo y del nuevo mundo. Al fin y al cabo, decía Pencroff, cuando uno puede disponer de 4 manos, es más fácil desempeñar convenientemente sus tareas. Y las desempeñaba perfectamente el diestro cuadrúmano. Durante los 7 meses que transcurrieron desde las últimas investigaciones realizadas alrededor de la montaña y durante el mes de septiembre, en que volvieron los días buenos, no hubo ocasión de hablar del genio de la isla, porque su acción no se manifestó en ninguna circunstancia. Es verdad que habría sido inútil, porque ningún incidente vino a poner a prueba a los colonos. Cyrus Smith observó que si las comunicaciones entre el desconocido y los habitantes del Palacio de Granito se habían establecido alguna vez por medio del pozo y si el instinto de Top, por decirlo así, las había presentido, nada ocurrió en aquel período que autorizase esta conjetura. Los ladridos del perro habían cesado completamente, lo mismo que los temores del orangután. Los dos amigos, porque efectivamente lo eran, no andaban ya alrededor del pozo, no ladraban ni gruñían de aquella singular manera que desde el principio había llamado la atención del ingeniero. Pero ¿podía éste asegurar que no se le presentaría de nuevo el enigma y que jamás llegaría a poseer la clave? ¿Podía afirmar que no se reproduciría alguna circunstancia que volviese a poner en escena al misterioso personaje? ¿Quién sabe lo que reservaba el porvenir? En fin, el invierno pasó, pero, en los primeros días que marcaron la vuelta de la primavera, ocurrió un hecho cuyas consecuencias podían ser graves. El 7 de septiembre, Cyrus Smith, observando la cima del monte Franklin, vio una columna de humo sobre el cráter, cuyos primeros vapores se proyectaban en el aire. 15. Un telegrama conduce a los colonos ante el capitán Nemo. Los colonos, advertidos por el ingeniero, habían suspendido sus trabajos y contemplaban en silencio la cima del monte Franklin. El volcán se había reanimado y los vapores habían penetrado en la capa mineral acumulada en el fondo del cráter. ¿Pero los fuegos subterráneos producirían alguna erupción violenta? Esta era una eventualidad acerca de la cual nada podía pronosticarse. Sin embargo, aun admitiendo la hipótesis de una erupción, era probable que no fuera muy dañosa para el conjunto de la isla. No siempre son desastrosos los derramamientos de materias volcánicas y la isla había estado sometida a estas pruebas, como lo demostraban las corrientes de lava que surcaban las laderas septentrionales de la montaña. Además, la forma del cráter, la boca abierta en su borde superior debían proyectar la expansión de lava hacia las partes estériles de la isla y en dirección opuesta a las fértiles. Sin embargo, lo pasado no era una garantía segura del porvenir. Con frecuencia en la cima de los volcanes se cierran antiguos cráteres y se abren otros nuevos, hechos que se han producido en los dos mundos, en el Tena, en Popocatépetl, en Orizaba, y en vísperas de una erupción hay motivo para temerlo todo. Bastaba un terremoto, fenómeno que acompaña alguna vez a las expansiones volcánicas, para que se modificara la disposición interior de la montaña y se abrieran nuevas vías a las lavas incandescentes. Cyrus Smith explicó todo esto a sus compañeros y, sin exagerar la situación, les dio a conocer el pro y el contra. De todos modos, nada podía hacerse. El palacio de granito no parecía amenazado, a no ser que un temblor de tierra conmoviese el suelo. Pero la dehesa corría peligro, si se llegaba a abrir algún nuevo cráter en las pendientes meridionales del monte Franklin. Desde aquel día los vapores no dejaron de coronar la cima de la montaña y aún pudo observarse que aumentaban tanto en altura como en espesor, sin que se levantase llama alguna entre sus gruesas volutas. El fenómeno se concentraba todavía en la parte inferior de la chimenea central. Entretanto, con los buenos días se reanudaron los trabajos. Apresurábase todo lo posible la construcción del buque y, aprovechando el salto de agua de la playa, Cyrus Smith estableció una serrería hidráulica, que convirtió más rápidamente los troncos de árboles en tablas y vigas. El mecanismo de este aparato era tan sencillo como los que funcionan en las rústicas sierras de Noruega.
No se trata de obtener más que dos movimientos, uno horizontal para la pieza de madera y otro vertical para la sierra, y el ingeniero lo consiguió por medio de una rueda, dos cilindros y poleas convenientemente dispuestas. A finales de septiembre el armazón del buque, que debía llevar aparejo de goleta, se levantaba en el arsenal. Las cuadernas estaban casi enteramente terminadas y, mantenidos todos sus pares por una cintura provisional, podían apreciarse ya las formas de la embarcación. Aquella goleta, fina en popa y ancha en la proa, sería, sin duda alguna, apta para hacer una larga travesía en caso necesario, pero la colocación de los tablones de forro, de las bagras y del puente exigía todavía mucho tiempo. Afortunadamente había podido salvarse la clavazón del antiguo brig después de la explosión submarina. De los tablones y curvas mutilados, Pencroff y Ayrton habían arrancado los pernos, cabillas y una gran cantidad de clavos de cobre. Era trabajo ahorrado a los herreros, pero los carpinteros tenían todavía mucho que hacer. Tuvieron que interrumpirse por espacio de una semana las obras de construcción para atender a las tareas de la recolección y almacenaje de las diversas cosechas que abundaban en la meseta de la Gran Vista. Pero terminadas estas tareas, consagraron todos los instantes a la construcción de la goleta. Cuando llegaba la noche, los trabajadores estaban verdaderamente extenuados de cansancio. Con el fin de no perder tiempo, habían modificado las horas de la comida. Comían a las 12 y cenaban cuando les faltaba la luz del día. Entonces subían al palacio de granito e iban pronto a la cama. Algunas veces, sin embargo, la conversación, cuando recaía sobre algún punto interesante, retrasaba la hora del sueño. Los colonos, dando rienda a su imaginación, hablaban del porvenir, de los cambios que le haría en su situación un viaje de la goleta a las tierras más cercanas. Pero en medio de estos proyectos dominaba siempre el pensamiento de un regreso ulterior a la isla Lincoln. Jamás abandonarían aquella colonia, fundada con tanto trabajo y buen éxito, y la cual, por efecto de las comunicaciones con América, recibiría un nuevo desarrollo. Pencroff y Nab esperaban concluir en ella sus días. Harbert, decía el marino, ¿verdad que no abandonarás jamás la isla Lincoln? Jamás, Pencroff, sobre todo si tú te decides a quedarte en ella. Por descontado, hijo mío, respondía Pencroff, te esperaré. Me traerás a tu mujer y tus hijos y haré de tus pequeños famosos jeques. Convenido, replicaba Harbert, riendo y ruborizándose a la vez. Y usted, señor Ciro, continuaba Pencroff entusiasmado, usted será siempre el gobernador de la isla. A propósito, ¿cuántos habitantes podrá mantener? 10.000 por lo menos. Conversando así dejaban hablar a Pencroff y, de proyecto en proyecto, el periodista acababa por fundar un periódico, el New Lincoln Herald. Así es el corazón del hombre. El deseo de ejecutar obras de larga duración, que le sobrevivan, es la señal de su superioridad sobre todo lo que existe en el mundo. Es su dominación, es la justicia en el mundo entero. Después de todo, ¿quién sabe si Jup y Top no tenían también su pequeña ilusión acerca del futuro? Ayrton, silencioso, se decía interiormente que querría volver a ver a Lord Glenarvan y mostrarse rehabilitado a los ojos de todos. Una tarde, el 15 de octubre, la conversación, transcurrida entre hipótesis, se había prolongado más de lo acostumbrado. Eran las 9 de la noche y largos bostezos mal disimulados anunciaban la hora del sueño. Pencroff acababa de levantarse para dirigirse hacia su cama, cuando el timbre eléctrico situado en la sala sonó. Todos estaban allí. Cyrus Smith, Gedeon Spilett, Harbert, Ayrton, Pencroff y Nab. No había ninguno de los colonos en la dehesa. Cyrus Smith se levantó. Sus compañeros se miraron unos a otros, creyendo haber oído mal. ¿Qué quiere decir esto?, exclamó Nab. ¿Llama el diablo? Nadie contestó. El tiempo está de tormenta, observó Harbert. No puede ser la influencia eléctrica que... Harbert no pudo terminar su frase. El ingeniero, hacia el cual todos dirigían sus miradas, sacudió la cabeza negativamente. Esperemos, dijo entonces Gedeon Spilett. Si es un aviso, quien quiera que sea el que lo haya hecho lo volverá a repetir. ¿Pero quién quiere que sea?, exclamó Nab. Pues, repuso Pencroff, el que... La frase del marino fue interrumpida por una nueva llamada del timbre. Cyrus Smith se dirigió hacia el aparato y, dando la corriente al hilo, envió esta pregunta a la dehesa. ¿Qué quieres? Algunos instantes después la aguja se movía en el disco alfabético, dando esta respuesta a los habitantes del Palacio de Granito. Venid corriendo a la dehesa. Por fin, exclamó Cyrus Smith. Sí, por fin iba a revelarse el misterio. Ante aquel inmenso interés que les impulsaba a correr a la dehesa, había desaparecido el cansancio y el deseo de reposo en los colonos. Sin haber pronunciado una palabra, en algunos instantes habían abandonado el Palacio de Granito y estaban en la playa. Solamente Jup y Top se habían quedado. Podían pasar sin ellos. La noche era muy oscura.
La luna, nueva aquel día, había desaparecido al mismo tiempo que el sol. Como había dicho Harberg, gruesas nubes formaban una bóveda baja y pesada que impedía la irradiación de las estrellas. Solo algunos relámpagos de calor, reflejos de una tormenta lejana, iluminaban el horizonte. Era posible que algunas horas más tarde retumbase directamente el trueno sobre la isla. La noche se presentaba amenazadora. Pero por profunda que fuese la oscuridad, no podía detener a personas habituadas a recorrer el camino de la dehesa. Subieron la orilla izquierda del río de la Merced, llegaron a la meseta, pasaron el puente del arroyo de la Glicerina y avanzaron a través del bosque. Caminaban a buen paso, poseídos de vivísima emoción. Ya no tenían la menor duda. Iban a encontrar al fin la clave tan buscada del enigma, el nombre del ser misterioso tan profundamente interesado en la vida de los colonos, de influencia tan generosa y de tan potente acción. En efecto, para que aquel desconocido hubiera acudido tan oportunamente en su socorro en todas las ocasiones, no era menester que participara de la existencia de los colonos, que conociese sus más pequeños pormenores y hasta que oyese lo que se hablaba en el palacio de granito. Cada uno, absorto en sus reflexiones, apresuraba el paso. Bajo aquella bóveda de árboles la oscuridad era tal, que la linde del camino no se veía. Ningún ruido, por otra parte, turbaba el silencio del bosque. Aves y cuadrúpedos, a causa de la pesadez de la atmósfera, estaban inmóviles y silenciosos. No agitaba las hojas el menor soplo de aire. Solamente los pasos de los colonos resonaban en la oscuridad sobre el endurecido suelo. Durante el primer cuarto de hora de marcha el silencio no fue interrumpido más que por esta observación de Pencroff. Tendríamos que haber tomado un farol. Y por esta respuesta del ingeniero. Ya encontraremos uno en la dehesa. Cyrus Smith y sus compañeros habían salido del Palacio de Granito a las 9:12, y a las 9:47 habían recorrido una distancia de 3 millas sobre las 5 que separaban la desembocadura del río de la Merced de la dehesa. En aquel momento se extendieron sobre la isla relámpagos blanquecinos haciendo destacar los contornos del follaje en negro. Aquellos resplandores deslumbraban y cegaban a los colonos. Evidentemente no podía tardar en desencadenarse la tormenta. Los relámpagos se hicieron poco a poco más rápidos y más luminosos. Se oía el tableteo de los truenos en las profundidades del cielo y la atmósfera era sofocante. Los colonos caminaban como si hubieran sido empujados hacia adelante por una fuerza irresistible. A las 10:15 un vivo resplandor les mostró el recinto de la empalizada y, apenas habían franqueado la puerta, estallaron los truenos con formidable violencia. En un instante atravesaron el recinto y Cyrus Smith se encontraba ante la habitación. Era posible que el desconocido ocupase la casa, puesto que de allí había debido partir el telegrama. Sin embargo, ninguna luz iluminaba la ventana. El ingeniero llamó a la puerta. No obtuvo respuesta. Cyrus Smith abrió y los colonos entraron en la habitación, que estaba completamente a oscuras. Nab echó yescas y un instante después estaba encendido el farol y registrada la casa en todos sus rincones. No había nadie. Todo estaba en el estado en que había sido dejado. ¿Habremos sido víctimas de una ilusión?, murmuró Cyrus Smith. No, no era posible. El telegrama decía: venid corriendo a la dehesa. Se acercaron a la mesa destinada al servicio del hilo. Todo estaba en su sitio: la pila, la caja que la contenía, el aparato de recepción y transmisión. ¿Quién ha venido la última vez aquí?, preguntó el ingeniero. Yo, señor Smith, repuso Ayrton. Y eso fue hace 4 días. Una nota, exclamó Harbert enseñando un papel que había encima de la mesa. En aquel papel estaban escritas en inglés estas palabras: seguid el alambre nuevo. En marcha, exclamó Cyrus Smith, comprendiendo que el despacho no había partido de la dehesa, sino del retiro misterioso, puesto en relación con el Palacio de Granito por medio de un alambre suplementario unido al antiguo. Nab tomó el farol encendido y todos salieron de la dehesa. La tempestad se desencadenaba con violencia, disminuyendo sensiblemente el intervalo que separaba cada relámpago de cada trueno. El meteoro iba pronto a dominar el monte Franklin, y en toda la isla, a la luz de sus fulgores intermitentes, podía verse la cima del volcán coronada de un penacho de vapores. En toda la parte de la dehesa que separaba la casa del recinto de la empalizada no había ninguna comunicación telegráfica. Pero después de haber pasado la puerta, el ingeniero corrió derecho al primer poste y vio a la luz de un relámpago que un nuevo alambre bajaba desde el aislador a tierra. Aquí está, dijo. Aquel hilo seguía por el suelo, pero en toda su longitud estaba envuelto en una sustancia aislante como la que envuelve los cables submarinos, lo que aseguraba la libre transmisión de las corrientes eléctricas. Por su dirección parecía penetrar en los bosques y en los contrafuertes meridionales de la montaña. Por consiguiente, corría hacia el oeste. Sigámoslo, dijo Cyrus Smith.
Guiados por la luz del farol y el resplandor de los relámpagos, los colonos se lanzaron por el camino trazado por el alambre. El tableteo del trueno era continuo y su violencia tal que era imposible oír una palabra. Por otra parte, no se trataba de hablar, sino de seguir adelante. Cyrus Smith y sus compañeros empezaron a subir el contrafuerte que había entre el Valle de la Dehesa y el río de la Cascada, que atravesaron en su parte más estrecha. El alambre, unas veces tendido sobre las ramas bajas de los árboles, otras por el suelo, los guiaba. El ingeniero había supuesto que el alambre se detendría en el fondo del valle y que allí estaría el retiro del desconocido. Pero no fue así. Hubo que subir el contrafuerte del sudoeste y descender después a aquella meseta árida terminada por la muralla de basaltos tan extrañamente amontonados. De cuando en cuando uno u otro de los colonos se agachaba, tocaba el alambre con la mano y rectificaba la dirección, si era necesario. No había duda que aquel hilo corría directamente hacia el mar. Allí, en alguna profundidad de las rocas ígneas, se abría la morada tan infructuosamente buscada hasta entonces. El cielo era todo fuego. Un relámpago no esperaba al otro. Chispas eléctricas caían sobre la cima del volcán y se precipitaban en el cráter en medio del humo espeso. En algunos instantes hubiera podido creerse que el monte proyectaba llamas. A las 11 menos minutos, los colonos habían llegado a los altos peñascos que dominaban el océano al oeste. El viento se había levantado y la resaca mugía a 500 pies más abajo. Cyrus Smith calculó que sus compañeros y él habían recorrido 1,5 millas desde la dehesa. En aquel punto el alambre pasaba entre las rocas, siguiendo la pendiente bastante ruda de un barranco estrecho y caprichosamente formado. Los colonos entraron por allí a riesgo de provocar algún hundimiento de rocas mal equilibradas y de ser precipitados al mar. El descenso era muy peligroso, pero no miraban el peligro, no eran dueños de sí mismos y una irresistible atracción les llevaba hacia aquel punto misterioso como el imán llama al hierro. Descendieron casi inconscientemente aquel barranco, que, en pleno día, hubieran considerado como impracticable. Las piedras rodaban y resplandecían como bólidos inflamados cuando atraviesan las zonas de luz. Cyrus Smith iba a la cabeza y Ayrton cerraba la marcha. Unas veces caminaban paso a paso, otras se deslizaban por la roca resbaladiza, luego se levantaban y continuaban su camino. Por fin, el alambre, describiendo un ángulo brusco, tocó las rocas del litoral, verdadero semillero de escollos, que debían ser batidos por las grandes mareas. Los colonos habían llegado al límite inferior de la muralla basáltica. Encontraron un estrecho pasadizo, que corría horizontal y paralelamente al mar. El alambre los seguía y por él entraron los colonos. No habían andado 100 pasos, cuando el pasadizo, inclinándose hasta formar una pendiente moderada, llegaba así al nivel de las olas. El ingeniero tomó el alambre y vio que se hundía en el mar. Sus compañeros, detenidos por él, estaban estupefactos. Un grito de decepción, casi de desesperación, se escapó de sus pechos. ¿Habría que precipitarse al mar en busca de una caverna submarina? En el estado de sobreexcitación moral y física en que se encontraban no hubieran vacilado en hacerlo. Sin embargo, una reflexión del ingeniero les detuvo. Cyrus Smith condujo a sus compañeros a una anfractuosidad de las rocas y les dijo, esperemos. El mar está alto, cuando baje, el camino quedará abierto. ¿Pero qué le induce a creer?, preguntó Pencroff. No nos hubiera llamado, si no pudiéramos llegar hasta él. Cyrus Smith había hablado con tal convicción, que nadie osó replicarle. Su observación, por otra parte, era lógica y había que admitir que se abría al pie de la muralla una abertura practicable durante la marea baja, que las olas cubrían en aquel momento. Todo se reducía a esperar algunas horas. Los colonos se metieron silenciosamente en una especie de pórtico abierto en una roca. Empezaba a caer la lluvia, y en breve las nubes, desgarradas por el rayo, se convirtieron en torrente. Los ecos repercutían el estampido del trueno y le daban una sonoridad grandiosa. La emoción de los colonos era inmensa. 1000 pensamientos extraños y sobrenaturales atravesaban su cerebro evocando alguna aparición grande y sobrehumana, única que habría podido corresponder a la idea que se habían formado del genio misterioso de la isla. A las 12 de la noche, Cyrus Smith, llevándose el farol, descendió hasta el nivel de la playa para observar la disposición de las rocas. Hacía 2 horas ya que bajaba la marea. El ingeniero no se había equivocado. Empezaba a sobresalir entre las aguas la bóveda de una vasta excavación. Allí, el alambre conductor, formando un recodo en ángulo recto, se introducía al interior. Cyrus Smith volvió al lado de sus compañeros y les dijo, dentro de 1 hora la abertura será practicable. ¿Luego existe?, preguntó Pencroff. ¿Lo dudaba usted?, repuso Cyrus Smith. Pero esta caverna estará llena de agua hasta cierta altura, observó Harbert. O esta caverna está completamente seca, contestó Cyrus Smith, y entraremos a pie, o no lo está, y tendremos un medio de transporte a nuestra disposición. Transcurrió 1 hora. Todos descendieron a la playa bajo la lluvia.
En 3 horas la marea había bajado 15 pies y el arco trazado por la bóveda sobresalía sobre el nivel del piar 8 pies por lo menos. Era como el arco de un puente bajo el cual pasaban las olas cubiertas de espuma. Al agacharse, el ingeniero vio un objeto negro, que flotaba en la superficie del mar, y lo atrajo hacia sí. Era una canoa, amarrada por una cuerda a una punta interior de la pared. Aquella canoa era de cobre trabajado con pernos y tenía en el fondo, bajo los bancos, los remos. Embarquemos, dijo Cyrus Smith. Un instante después los colonos habían entrado en la canoa. Nab y Ayrton manejaban los remos, Pencroff iba al timón, Cyrus Smith a proa, y el farol, puesto sobre la roda, alumbraba el camino. La bóveda, muy baja, a través de la cual pasaba la canoa, se levantaba luego, pero la oscuridad era demasiado profunda y la luz del farol demasiado insuficiente, para que pudiera reconocerse la extensión de aquella caverna, su anchura, su elevación y profundidad. En aquella construcción subterránea y basáltica reinaba un silencio imponente. Ningún ruido exterior penetraba en ella y los estallidos del trueno o del rayo no podían atravesar sus espesas paredes. En algunos puntos del globo existen estas cavernas inmensas, especie de criptas naturales que se remontan a la época geológica. Unas están invadidas por las aguas del mar, otras contienen en sus entrañas lagos enteros. Tales son la gruta de Fingal en la isla de Staffa, una de las Hébridas, las de Margat, en la bahía de Douarnenez, en Bretaña, las Bonifacio, en Córcega, las de Lise, Fjord, en Noruega, y, en fin, la inmensa caverna de Mammoth, en Kentucky, de 500 pies de altura y de más de 20 millas de longitud. En muchos puntos del globo la naturaleza ha abierto esas criptas y las ha conservado para admiración de los hombres. Respecto a la que exploraban los colonos, se extendía hasta el centro de la isla. Hacía un cuarto de hora que navegaba la canoa siguiendo las indicaciones del ingeniero, cuando éste gritó: «Más a la derecha». La embarcación, modificando su rumbo, vino a rozar la pared de la derecha. El ingeniero quería, con razón, reconocer si el alambre continuaba a lo largo de aquella pared. El alambre estaba allí sujeto a las puntas salientes de las rocas. «Adelante», volvió a decir Cyrus Smith. Los dos remos, sumergiéndose en las oscuras aguas, pusieron de nuevo en movimiento la embarcación. Así continuaron por espacio de otro cuarto de hora. Desde la abertura de la caverna debían haber recorrido al menos media milla, cuando se oyó de nuevo la voz de Cyrus Smith que gritó: «¡Alto!». La canoa se detuvo y los colonos observaron una viva luz, que iluminaba la enorme cripta tan profundamente abierta en las entrañas de la isla. Entonces pudieron ver aquella caverna, cuya existencia nadie hubiera sospechado. A una altura de 100 pies se redondeaba una bóveda sostenida por columnas de basalto, que parecían haber sido fundidas en el mismo molde. Arcos irregulares, molduras caprichosas se apoyaban sobre aquellas columnas, que la naturaleza había levantado en las primeras épocas de la formación del globo. Los fustes basálticos, encajados uno en otro, medían de 40 a 50 pies de altura, y el agua, mansa y tranquila, cualesquiera que fuesen las agitaciones exteriores, bañaba sus bases. El resplandor del foco de luz visto por el ingeniero, apoderándose de cada arista prismática y sembrándolas de puntos luminosos, penetraba, por decirlo así, en las paredes como si hubieran sido diáfanas y transformaba en otros tantos carbunclos resplandecientes las menores puntas del subterráneo. A consecuencia de un fenómeno de reflexión, el agua presentaba en su superficie esta diversidad de brillo, de suerte que la canoa flotaba entre dos zonas resplandecientes. No podía haber duda sobre la naturaleza de la irradiación proyectada por el centro luminoso, cuyos rayos claros y rectilíneos se quebraban en todos los ángulos y en todas las molduras de la cripta. Aquella luz procedía de un foco eléctrico y su color blanco dejaba adivinar su origen. Allí estaba el sol de aquella caverna y la llenaba toda. A una señal de Cyrus Smith cayeron los remos en el agua haciendo saltar una verdadera lluvia de carbunclos y la canoa se dirigió hacia el foco luminoso y se encontró enseguida a medio cable de distancia. En aquel sitio la ancha sábana de agua medía unos 350 pies y se podía ver más allá del centro resplandeciente un enorme muro basáltico, que cerraba la salida por aquel lado. La caverna se había ensanchado considerablemente y el mar formaba en ella un pequeño lago. Pero la bóveda, las paredes laterales y la del fondo, todos aquellos prismas, todos aquellos cilindros, todos aquellos conos estaban bañados en el fluido eléctrico hasta parecer que su resplandor nacía de ellos, hubiera podido decirse que sudaban luz aquellas piedras talladas como diamantes de gran precio. En el centro del lago flotaba sobre la superficie de las aguas, inmóvil y silencioso, un enorme objeto fusiforme. El resplandor que proyectaba salía por sus costados como por dos bocas de horno que hubiesen sido caldeadas al rojo blanco. Aquel aparato parecía el cuerpo de un enorme cetáceo, tenía unos 250 pies de longitud y se elevaba 10 o 12 pies sobre el nivel del mar. La canoa se acercó a él lentamente.
Cyrus Smith se había levantado y, puesto en la proa, miraba poseído de una violenta agitación. Luego, de repente, haciendo el brazo del periodista, exclamó: «Es él, tiene que ser él». Después se dejó caer sobre el banco de la canoa, murmurando un nombre que solo fue oído por Gedeon Spilett. Sin duda el periodista conocía aquel nombre, porque produjo en él un efecto prodigioso y respondió con voz sorda: «Él, un hombre fuera de la ley». «Él», dijo Cyrus Smith. Por orden del ingeniero, la canoa se acercó al singular aparato flotante por el costado izquierdo, del cual se escapaba un haz luminoso a través de una espesa vidriera. Cyrus Smith y sus compañeros subieron sobre la plataforma. Vieron una carroza abierta y entraron por la abertura. Al extremo inferior de la escalera se dibujaba un callejón interior iluminado eléctricamente y, al final, se abría una puerta que Cyrus Smith empujó. Una sala ricamente adornada, que atravesaron rápidamente los colonos, confinaba con una biblioteca, cuyo techo luminoso vertía un torrente de luz. El ingeniero abrió una ancha puerta, que había en el fondo de la biblioteca. Un vasto salón, especie de museo, donde estaban acumuladas, con todos los tesoros de la naturaleza mineral, obras de arte y maravillas de la industria, apareció a los ojos de los colonos, que debieron creerse entonces trasladados por un hada al mundo de los sueños. Tendido en un rico diván, vieron a un hombre que no parecía darse cuenta de su presencia. Entonces Cyrus Smith levantó la voz y, con gran sorpresa de sus compañeros, pronunció estas palabras: «Capitán Nemo, nos ha mandado venir y aquí estamos». 16. El capitán Nemo cuenta su vida y sus ideales. Al oír estas palabras, el hombre tendido en el sofá se levantó y vieron su rostro: cabeza magnífica, frente elevada, mirada altiva, barba blanca, cabellera abundante y echada hacia atrás. Aquel hombre se apoyó con la mano en el respaldo del diván, de donde acababa de levantarse. Su mirada era tranquila. Una enfermedad lenta le había consumido poco a poco, pero su voz parecía fuerte todavía, cuando dijo en inglés y en tono que anunciaba gran sorpresa: «No tengo nombre, señor mío». «Yo le conozco a usted», contestó Cyrus Smith. El capitán Nemo fijó su mirada ardiente sobre el ingeniero, como si hubiera querido aniquilarlo. Después, cayendo sobre los almohadones del diván, murmuró: «¿Qué importa? De todos modos voy a morir». Cyrus Smith se acercó al capitán Nemo y Gedeon Spilett tomó su mano, que encontró ardiendo. Ayrton, Pencroff, Harbert y Nab se mantenían respetuosamente a distancia en un ángulo de aquel magnífico salón, cuyo aire estaba saturado de efluvios eléctricos. El capitán Nemo retiró inmediatamente su mano e hizo señas al ingeniero y al periodista de que se sentaran. Todos lo miraban con verdadera emoción. Tenían delante, el genio de la isla, el ser poderoso cuya intervención en tantas circunstancias había sido tan eficaz, el bienhechor a quien debían tanta gratitud. Ante sus ojos no tenían más que un hombre en vez del semidios que habían creído hallar Pencroff y Nab, y aquel hombre estaba moribundo. Pero ¿cómo Cyrus Smith conocía al capitán Nemo? ¿Por qué éste se había levantado de repente al oír pronunciar aquel nombre, que debía creer ignorado de todos? El capitán volvió a su sitio, en el diván, y, apoyándose en su brazo, miraba al ingeniero, sentado a su lado. «¿Sabe el nombre que he llevado?», le preguntó. «Sí, señor», contestó Cyrus Smith, «y sé el nombre de este admirable aparato submarino, el Nautilus», dijo con leve sonrisa el capitán. «El Nautilus. Pero ¿sabe usted quién soy yo?». «Sí, señor. Sin embargo, hace 30 años que no tengo comunicación con el mundo habitado, 30 años que vivo en las profundidades del mar, único lugar donde he encontrado la independencia. ¿Quién ha podido descubrir mi secreto? Un hombre que no se había comprometido a guardarlo, Capitán Nemo, y que por consiguiente no puede ser acusado de traición. ¿Aquel francés que por casualidad vino a bordo hace 16 años? El mismo. Pero no perecieron él y sus dos compañeros en el Maelstrom, donde el Nautilus había penetrado. No, señor, y, bajo el título de 20.000 leguas de viaje submarino, se ha publicado una obra que contiene la historia de usted. Mi historia de unos meses, señor mío, advirtió el capitán. Es verdad, repuso Cyrus Smith, pero esos pocos meses de vida tan extraña han bastado para darnos a conocer a usted. Como un gran culpable, repuso el capitán Nemo plegando sus labios con una sonrisa altanera. Como un rebelde, puesto quizá fuera de la ley de la humanidad. El ingeniero no contestó. ¿Qué me dice usted? No soy yo quien debe juzgar al capitán Nemo, contestó Cyrus Smith, al menos en lo que concierne a su vida pasada. Ignoro, como todo el mundo, cuáles han sido los móviles de esta extraña existencia, y no puedo juzgar los efectos sin conocer las causas. Sin embargo, sé que una mano bienhechora se ha extendido constantemente sobre nosotros desde nuestra llegada a la isla Lincoln, que todos debemos la vida a un ser generoso, poderoso, y que ese ser es usted, capitán Nemo. Soy yo, contestó sencillamente el capitán.
El ingeniero y el periodista se habían levantado. Sus compañeros se acercaron, y la gratitud que rebosaba en sus corazones iba a manifestarse en ademanes y palabras. El capitán Nemo les detuvo con una seña y con voz más conmovida que lo que quizá habría querido, dijo: «Cuando ustedes me hayan oído». Y el capitán, en pocas frases, claras y pronunciadas apresuradamente, dio a conocer su vida entera. Su historia fue breve y, sin embargo, para referirla debió concentrar toda la energía que le quedaba. Evidentemente luchaba contra una extrema debilidad. Muchas veces Cyrus Smith le invitó a descansar, pero movió la cabeza como hombre que va a morir muy pronto y, cuando el periodista le ofreció sus cuidados, le respondió: «Son inútiles. Mis horas están contadas». El capitán Nemo era un indio, el príncipe Dakar, hijo de un rajá del territorio entonces independiente del Bundelkhand y sobrino del héroe de India, Tipu Saib. Su padre le envió a Europa a la edad de 10 años, para que recibiera una educación completa y con la secreta intención de que pudiese luchar un día con armas iguales contra los que él consideraba opresores de su patria. Desde los 10 años hasta los 30, el príncipe Dakar, dotado de cualidades superiores, de gran corazón y mucho talento, se instruyó en todas las cosas. En las ciencias, en las letras y en las artes llevó sus estudios hasta las más distantes y elevadas regiones. El príncipe Dakar viajó por toda Europa. Su nacimiento y su fortuna hicieron que frecuentase la sociedad, pero las seducciones del mundo no lo atrajeron. Joven y guapo, permanecía serio, triste, devorado por la sed de aprender y por un resentimiento implacable que ocupaba su corazón. Aborrecía, odiaba el único país donde no había querido jamás poner su planta, la sola nación de la cual había rehusado constantemente sus proposiciones. Odiaba a Inglaterra tanto como en ciertos puntos la admiraba. El indio resumía en sí todo el odio feroz del vencido contra el vencedor. El invasor no había podido encontrar perdón en el alma del vencido. El hijo de uno de los soberanos que la Gran Bretaña solo de nombre ha podido asegurar la servidumbre, el príncipe de la familia de Tipu Saib, educado en las ideas de reivindicación y de venganza, poseído de indestructible amor a su poético país cargado de cadenas inglesas, no quiso jamás posar su planta en aquella tierra, para él maldita, a la cual India debía su esclavitud. El príncipe Dakar llegó a ser un artista al que las maravillas del arte impresionaban noblemente, un sabio para quien nada de las altas ciencias le era desconocido, un hombre de estado que se había formado en las cortes europeas. A los ojos de los observadores superficiales pasaba quizá por ser uno de esos cosmopolitas, curiosos de saber, pero negligentes en obrar, por uno de esos opulentos viajeros, de alma fiera y platónica, que recorren incesantemente el mundo y que no pertenecen a ningún país. No era nada de esto. Aquel artista, aquel sabio, aquel hombre había permanecido indio por el corazón, indio por el deseo de venganza, indio por la esperanza que alimentaba de poder reivindicar un día los derechos de su país, de expulsar al extranjero y de devolverle su independencia. El príncipe Dakar volvió a Bundelkhand del año 1849, donde se casó con una noble india, cuyo corazón sangraba como el suyo por las desgracias de su patria. Tuvo de ella 2 hijos a los que aneaba con pasión, pero la felicidad doméstica no podía hacerle olvidar la esclavitud de India y esperaba una ocasión que al fin se presentó. El yugo inglés se había dejado sentir quizá demasiado pesadamente sobre las poblaciones indias. El príncipe Dakar tomó la voz de los descontentos e hizo pasar por sus ánimos todo el odio que él experimentaba contra el opresor. Recorrió no solo las comarcas aún independientes de la península india, sino también las regiones directamente sometidas a la administración inglesa. Recordó los gloriosos días de Tipu Saib, que había muerto heroicamente en Seringapatam, en defensa de su patria. En 1857 estalló la Revolución de los Cipayos, de la cual fue el alma el príncipe Dakar, que la organizó en inmensa escala. No solo puso su talento y sus riquezas al servicio de aquella causa, sino también su persona. Peleó en primera fila y arriesgó con acento agudo su vida como el más humilde de aquellos héroes que se habían levantado para liberar a su país. Fue herido 10 veces en 20 encuentros, y no había podido encontrar la muerte, cuando los últimos soldados de la independencia cayeron bajo las balas inglesas. Jamás el poder británico en India corrió tanto peligro, y si, como habían esperado, los cipayos hubieran recibido socorros del exterior, habrían puesto término a la dominación de la Gran Bretaña en Asia. El nombre del príncipe Dakar fue ilustre entonces y el héroe que lo llevaba no se ocultó, sino luchó abiertamente. Su cabeza fue puesta a precio y no se encontró un solo traidor que le entregara, pagándolo por él su padre, su madre, su mujer y sus hijos antes de que pudiese conocer los peligros que por su causa corrían. El derecho, esta vez, también había caído ante la fuerza. Pero la civilización no retroce jamás y parece que toma de la necesidad todos sus derechos. Los cipayos fueron vencidos y el país de los antiguos rajás volvió a caer bajo la dominación más estrecha de Inglaterra. El príncipe Dakar, que no había muerto, volvió a las montañas de Bundelkhand.
Allí, solo, lleno de tristeza contra todo lo que se llamaba hombre, dominado por el odio y el horror del mundo civilizado, queriendo huir para siempre, recogió los restos de su fortuna, reunió 20 de sus más fieles compañeros y un día desaparecieron todos. ¿Dónde había ido el príncipe Dakar a buscar aquella independencia que se le negaba en la tierra habitada? Bajo las aguas, en las profundidades del mar, donde nadie podía seguirlo. Al hombre guerrero le sustituyó el hombre sabio. Una isla desierta del Pacífico le sirvió para establecer sus arsenales y, allí, con arreglo a sus planos, fue construido un submarino. La electricidad, de la cual, por medios que serán conocidos algún día, había sabido utilizar la inconmensurable fuerza mecánica, que sacaba de manantiales inagotables, fue empleada para todas las necesidades de su aparato flotante, como fuerza motriz, fuerza iluminadora y fuerza calorífica. El mar, con sus tesoros infinitos, sus miríadas de peces, sus cosechas de algas y de sargazos, sus enormes mamíferos. Y no solamente todo lo que la naturaleza mantenía en él, sino también todo lo que los hombres habían perdido, bastó para satisfacer ampliamente las necesidades del príncipe y de su tripulación, con lo cual pudo llevar a cabo su más vivo deseo, puesto que no quería tener ninguna comunicación con la tierra. Dio a su aparato submarino el nombre de Nautilus y así el de Capitán Nemo. Desapareció bajo los mares. Durante muchos años el capitán visitó todos los océanos, de un polo a otro. Paria del universo habitado, recogió en los mundos desconocidos admirables tesoros. Los millones perdidos en la bahía de Vigo, en 1702, por los galeones españoles, le proporcionaron una mina inagotable de riquezas, de las cuales dispuso anónimamente en favor de los pueblos que luchaban por la independencia de su país. No había tenido, durante mucho tiempo, ninguna comunicación con sus semejantes, cuando, durante la noche del 6 de noviembre de 1866, 3 hombres fueron lanzados a bordo. Eran un profesor francés, su criado y un pescador canadiense. Aquellos 3 hombres habían sido precipitados al mar, en un choque que se había producido entre el Nautilus y una fragata de los Estados Unidos, la Abraham Lincoln, que le daba caza. El capitán Nemo supo por aquel profesor que el Nautilus, unas veces tomado por un mamífero gigante de la familia de los cetáceos, otras por un aparato submarino gobernado por una tripulación de piratas, era perseguido por todos los mares. El capitán Nemo habría podido volver a arrojar al océano a aquellos 3 hombres, que la casualidad había lanzado a través de su misteriosa existencia. No lo hizo, pero los tuvo prisioneros, y durante 7 meses pudieron contemplar todas las maravillas de un viaje que prosiguió durante 20.000 leguas bajo los mares. Un día, el 22 de junio de 1867, aquellos 3 hombres, que no sabían nada sobre el pasado del capitán Nemo, lograron escaparse, después de haberse apoderado de la canoa del Nautilus. Pero como en aquel momento el Nautilus había penetrado en las costas de Noruega, en los torbellinos del Maelstrom, el capitán creyó que los fugitivos, ahogados en aquellos espantosos remolinos, habrían encontrado la muerte en el fondo del Golfo. Ignoraba que el francés y sus 2 compañeros habían sido milagrosamente arrojados a la costa, que los pescadores de las islas Lofoden los habían recogido y que el profesor, a su regreso a Francia, había publicado una obra en la cual se referían y entregaban a la curiosidad pública 7 meses de aquella extraña y aventurera navegación del Nautilus. Durante largo tiempo todavía el capitán Nemo continuó viviendo así, recorriendo los mares. Pero, poco a poco, sus compañeros fueron muriendo, yendo a reposar en su cementerio de coral, en el fondo del Pacífico. Se hizo el vacío en el Nautilus y, al fin, el capitán Nemo se quedó solo, por haberse muerto todos los que se habían refugiado con él en las profundidades del océano. Tenía entonces 70 años. Cuando se vio solo, logró llevar su Nautilus hacia uno de los puertos submarinos que le servían algunas veces de puntos de escala. Era bajo la isla Lincoln y ahora daba asilo en aquel momento al Nautilus. 6 años hacía que el capitán estaba allí, esperando la muerte, es decir, el instante de reunirse con sus compañeros, cuando la casualidad le hizo asistir a la caída del globo que llevaba a los prisioneros sudistas. Revestido de su escafandra, se paseaba bajo las aguas a pocos cables de la orilla de la isla, cuando el ingeniero fue precipitado al mar. Un movimiento de bondad impulsó al capitán. Y salvó a Cyrus Smith. Al principio quiso huir de los 5 náufragos, pero su refugio estaba cerrado y, a causa de una elevación de basalto que se había producido bajo el influjo de acciones volcánicas, no podía atravesar la entrada de la cripta, porque si había bastante agua para que una ligera embarcación pudiera pasar la barra, no había la suficiente para el Nautilus, cuyo calado era relativamente considerable. El capitán Nemo se quedó observando lo que hacían aquellos hombres arrojados sin recursos a una isla desierta, sin querer ser visto de ellos. Poco a poco, al verlos honrados, enérgicos, unidos los unos a los otros por una amistad fraternal, se interesó en sus esfuerzos y, a pesar suyo, penetró en todos los secretos de su existencia.
Por medio de la escafandra le era fácil llegar hasta el fondo del pozo interior del Palacio de Granito y, trepando por las puntas de las rocas hasta el orificio superior, oía a los colonos referir el pasado y estudiar el presente y el futuro. Por ellos conoció el inmenso esfuerzo de América contra América para abolir la esclavitud. Sí, aquellos hombres eran dignos de reconciliar al capitán Nemo con la humanidad, a la cual tan honradamente representaban en la isla. El capitán Nemo había salvado a Cyrus Smith. Él también llevó el perro a las chimeneas, le lanzó de las aguas del lago, hizo encallar en la punta del pecio aquella caja que contenía tantos objetos para los colonos, les envió la canoa por la corriente de la Merced, les arrojó las cuerdas desde el Palacio de Granito tras el ataque de los monos, les comunicó la presencia de Ayrton en la isla Tabor por medio del documento encerrado en la botella, hizo saltar el Brick por el choque de un torpedo dispuesto en el fondo del canal, salvó a Harbert de una muerte cierta, llevando el sulfato de quinina, y, en fin, hirió a los presidiarios con aquellas balas eléctricas, cuyo secreto poseía y que empleaba en sus cazas submarinas. Así se explicaban tantos incidentes que parecían sobrenaturales y que eran otros tantos testimonios de la generosidad y del poder del capitán. Aquel misántropo tenía sed de bien. Le quedaban útiles consejos que dar a sus protegidos, y por otra parte, sintiendo latir su corazón y debilitarse sus fuerzas por la proximidad de la muerte, envió a buscar, como es sabido, a los colonos del Palacio de Granito, mediante un alambre que unió al de la dehesa con el Nautilus, el cual tenía también un aparato alfabético. Quizá no lo hubiera hecho, si hubiese sabido que Cyrus Smith estaba tan al corriente de su historia que le saludó con el nombre de Capitán Nemo. El capitán había terminado la relación de su vida. Cyrus Smith tomó entonces la palabra. Recordó todos los incidentes que habían ejercido sobre la colonia tan saludable influencia y, en nombre de sus compañeros y en el suyo, dio las gracias al ser generoso a quien tanto debían. Pero el capitán Nemo no pensaba reclamar el premio de los servicios que había hecho. Un último pensamiento agitaba su ánimo y, antes de estrechar la mano que le tendía el ingeniero, le dijo: Ahora, usted que conoce mi vida, juzguela. Al hablar así, el capitán aludía a un grave incidente de que habían sido testigos los 3 extranjeros arrojados a bordo, incidente que el profesor francés necesariamente había tenido que contar en su obra y que había resonado en todas partes con eco terrible. En efecto, pocos días antes de la fuga del profesor y de sus 2 compañeros, el Nautilus, perseguido por una fragata, al norte del Atlántico, se había precipitado contra ella como un ariete y la había echado a pique sin misericordia. Cyrus Smith comprendió la alusión y permaneció en silencio. Era una fragata inglesa, exclamó el capitán Nemo, que por un instante volvía a ser el príncipe Dakar, una fragata inglesa, ¿me entiende? Me atacaba. Yo estaba metido en una bahía estrecha y poco profunda. Necesitaba pasar y pasé. Después, con voz tranquila, añadió, la justicia y el derecho estaban de mi parte. He hecho en todas partes el bien que he podido y también el mal que he podido hacer. La justicia no consiste solamente en el perdón. ¿Qué piensan ustedes de mí, señores? Cyrus Smith tendió la mano al capitán y contestó a su pregunta con voz grave. Capitán, su error consiste en haber creído que podía resucitar el pasado y oponerse al progreso necesario. Es un error que unos admiran y otros condenan, que solo Dios puede juzgar y la razón humana absolver. El que se equivoca con buena intención puede ser combatido, pero no debe dejar de ser estimado. Su error no excluye admiración y su nombre nada tiene que temer del juicio de la historia, la cual ama las locuras heroicas sin dejar de condenar los resultados que producen. El pecho del capitán Nemo se levantó y su mano se tendió hacia el cielo. ¿He tenido razón o no?, murmuró. Cyrus Smith repuso. Todas las grandes acciones suben a Dios porque vienen de él. Capitán Nemo, los hombres honrados que están aquí, a quienes usted ha socorrido, le llorarán siempre. Harbert se había acercado al capitán. Dobló las rodillas, tomó su mano y la besó. Una lágrima se deslizó por las mejillas del moribundo al decir: Hijo mío, te bendigo. 17. Muere el capitán Nemo, y los colonos cumplen su última voluntad. Había llegado el día. Ningún rayo de luz penetraba en aquella profunda cripta, cuya abertura obstruía la marea alta en aquel momento, pero la luz artificial, que se escapaba en largos haces a través de las paredes del Nautilus, no se había debilitado, y la sábana de agua resplandecía todavía alrededor del aparato flotante. Un extremado cansancio se notaba en el capitán Nemo, que había vuelto a caer sobre su diván. No se podía pensar en trasladarlo al Palacio de Granito, porque había manifestado su voluntad de permanecer entre aquellas maravillas del Nautilus, que no habrían podido pagarse con millones, y esperar una muerte que no podía tardar en venir. Durante la larga postración que le tuvo casi sin conocimiento, Cyrus Smith y Gedeon Spilett observaron con atención el estado del enfermo.
Evidentemente el capitán se iba extinguiendo poco a poco. Faltaría la fuerza a aquel cuerpo, en otro tiempo tan robusto y, a la sazón, débil envoltura de un alma que trataba de romper sus lazos. Toda la vida estaba concentrada en el corazón y en la cabeza. El ingeniero y el periodista celebraban consejo en voz baja. ¿Había algo que hacer por el moribundo? ¿Podían, si no salvarlo, al menos prolongar su vida durante varios días? Él mismo había dicho que no tenía remedio y esperaba tranquilamente, sin temer, la hora de la muerte. No podemos hacer nada, dijo Gedeon Spilett. ¿Pero de qué se muere?, preguntó Pencroff. Porque se apaga, contestó el periodista. Sin embargo, dijo el marino, si le trasladáramos al aire libre, al sol, quizás se reanimaría. No, Pencroff, contestó el ingeniero, no podemos hacer nada. Por otra parte, el capitán Nemo no consentiría en salir de su buque. Hace 30 años que vive en el Nautilus y en el Nautilus quiere morir. Sin duda el capitán Nemo oyó la respuesta de Cyrus Smith, porque se incorporó un poco y con voz más débil, pero siempre inteligible, dijo. Tiene usted razón, debo y quiero morir aquí. Por lo tanto, tengo que hacerles una súplica. Cyrus Smith y sus compañeros se acercaron al diván y dispusieron los cojines de modo que el moribundo estuviera más cómodo. Vieron entonces que las miradas del capitán se detenían en todas las maravillas de aquel salón, iluminado por los rayos eléctricos que pasaban a través de los arabescos de un techo luminoso. Contempló uno tras otro los cuadros suspendidos sobre los espléndidos tapices que cubrían las paredes, las obras maestras de los pintores italianos, flamencos, franceses y españoles, las figuras de mármol y de bronce, que se levantaban sobre sus pedestales, el órgano magnífico apoyado en la pared de popa, las vidrieras dispuestas alrededor de un acuario central en el cual se ostentaban los más admirables productos del mar, plantas marinas, zoófitos, rosarios de perlas de inapreciable valor. Y, por fin, sus ojos se detuvieron en la divisa escrita en el frontón de aquel museo, que era la divisa del Nautilus. Mobilis in Movili. Parecía como si quisiera por última vez acariciar con la mirada aquellas obras maestras del arte y de la naturaleza, a las cuales había limitado su horizonte durante tantos años pasados en el abismo de los mares. Cyrus Smith había respetado el silencio del capitán Nemo, aguardando a que el moribundo tomase la palabra. Después de algunos minutos, durante los cuales pasó interiormente revista a su vida entera, el capitán se volvió hacia los colonos y les dijo: ¿Creen serme deudores de alguna gratitud? Capitán, daríamos nuestra vida por prolongar la de usted. Bien, repuso el capitán Nemo, bien. Prométanme ejecutar mi última voluntad y eso me recompensará de lo que he hecho en su favor. Lo prometemos, contestó Cyrus Smith, que con esta promesa empeñaba no solamente su palabra, sino la de sus compañeros. Y detuvo con un gesto a Harbert, que hizo señal de protestar. Mañana habré muerto y deseo no tener otro sepulcro que el Nautilus. Todos mis amigos reposan en el fondo de los mares y yo quiero reposar con ellos. Un silencio profundo acogió estas palabras del capitán. Escúchenme, añadió. El Nautilus está aprisionado en esta gruta, cuya entrada se ha levantado desde que está aquí. Pero, si no puede dejar su prisión, puede al menos hundirse en el abismo y conservar allí mi despojo mortal. Los colonos escuchaban religiosamente las palabras del moribundo. Mañana, después de mi muerte, señor Smith, usted y sus compañeros dejarán el Nautilus, porque todas las riquezas que contiene deben desaparecer conmigo. Un solo recuerdo les quedará a ustedes del príncipe Dakar, cuya historia ya conocen. Ese cofrecillo, que está ahí, contiene muchos millones de diamantes, la mayor parte recuerdos de la época en que, padre y esposo, casi llegué a creer en la felicidad, y una colección de perlas recogidas por mis amigos y por mí en el fondo de los mares. Con ese tesoro, en un día dado, podrán hacer buenas cosas. En manos como las suyas y las de sus compañeros, señor Smith, la riqueza no puede ser peligrosa. Yo, desde allá arriba, me veré asociado a sus obras, sin que me dé recelo esta asociación. Después de unos instantes, requerido por su extrema debilidad, continuó el capitán Nemo en estos términos: mañana tomarán ese cofrecillo, dejarán este salón cerrando la puerta, después subirán a la plataforma del Nautilus y cerrarán la puerta de metal mediante sus pernos. Lo haremos, capitán, contestó Cyrus Smith. Bien. Entonces se embarcarán en la canoa que les ha traído, pero, antes de abandonar el Nautilus, se dirigirán a popa y allí abrirán los dos grifos que se encuentran sobre la línea de flotación. El agua penetrará en los depósitos y el Nautilus se hundirá poco a poco para ir a descansar al fondo del abismo. Cyrus Smith hizo un ademán y, al darse cuenta, el capitán añadió: no tensan nada. Sepultarán verdaderamente a un muerto. Ni Cyrus Smith ni sus compañeros creyeron hacer ninguna observación al capitán Nemo. Les transmitía su última voluntad y no tenían que hacer más que conformarse con ella. ¿Me dan su palabra de hacerlo así?
añadió el capitán Nemo. Sí, señor, contestó el ingeniero. El capitán dio las gracias con una señal y rogó a los colonos que le dejaran solo durante unas horas. Gedeon Spilett insistió para que le permitiera permanecer a su lado por si sobrevenía alguna crisis, pero el moribundo se negó, diciendo, viviré hasta mañana. Todos abandonaron el salón, atravesaron la biblioteca, el comedor y llegaron a proa, al cuarto de máquinas, donde estaban establecidos los complicados aparatos eléctricos, que, al mismo tiempo que calor y luz, suministraban fuerza mecánica al Nautilus. El Nautilus era una obra maestra llena de obras maestras, y el ingeniero quedó maravillado. Los colonos subieron sobre la plataforma, que se levantaba a 7 u 8 pies sobre el nivel del agua, y se acomodaron cerca de una gran vidriera lenticular, que tapaba una especie de gran claraboya de donde emanaba un haz luminoso. Detrás de aquella claraboya se abría un camarote que contenía las ruedas del gobernalle y en el cual estaba el timonel, cuando dirigía el Nautilus a través de las capas líquidas, que por los rayos eléctricos debían iluminarse en una gran extensión. Cyrus Smith y sus compañeros permanecieron al principio silenciosos, porque estaban muy impresionados por lo que acababan de ver y oír. Sus corazones se oprimían al pensar que aquel cuyo brazo tantas veces les había socorrido, que aquel protector que habían conocido pocas horas antes, estaba a punto de morir. Cualquiera que fuese el juicio que la posteridad pronunciara sobre los actos de aquella existencia, por decirlo así, extrahumana, el príncipe Dakar sería siempre para ellos una de esas fisonomías extrañas, cuyo recuerdo no se puede borrar. Vaya un hombre, exclamó Pencroff. Es creíble que haya vivido de esta manera en el fondo del océano. Pienso que quizá no ha encontrado en él más tranquilidad que en cualquiera otra parte. El Nautilus, observó Ayrton, habría podido servirnos para abandonar la isla Lincoln y llegar a una tierra habitada. Mil diablos, exclamó Pencroff. No me comprometería yo a dirigir semejante buque. Correr sobre los mares, bueno, pero bajo las aguas, no. Creo, repuso el periodista, que la maniobra de un aparato submarino como este Nautilus debe ser fácil, Pencroff, y que pronto nos acostumbraríamos a ella. No habría que temer ni tempestades ni abordajes. A pocos pies bajo la superficie del mar, las aguas se encuentran tan tranquilas como las de un lago. Es posible, contestó el marino, mas prefiero un buen golpe de viento a bordo de un buque bien aparejado. El barco se ha hecho para navegar sobre el agua y no debajo. Amigos míos, dijo el ingeniero, es inútil, al menos a propósito del Nautilus, discutir esta cuestión de buques submarinos. El Nautilus no es nuestro y no tenemos derecho a disponer de él, cuanto más que no podría servirnos en ningún caso, pues, aparte de que no puede salir de esta caverna, cuya entrada se ha cerrado por un levantamiento de las rocas basálticas, el capitán Nemo quiere que se hunda en ella después de su muerte. Su voluntad es formal y la cumpliremos. Cyrus Smith y sus compañeros, después de una conversación que se prolongó todavía algún tiempo, bajaron de nuevo al interior del Nautilus, tomaron algún alimento y volvieron al salón. El capitán Nemo había salido de la postración en que le habían dejado y sus ojos recobraron el brillo que tenían anteriormente. Velase una sonrisa vagando por sus labios. Los colonos se acercaron a él. Señores, les dijo, ustedes son hombres animosos, honrados y buenos. Se han dedicado sin reserva al bien común. Con frecuencia los he observado, los he amado y los amo. Deme la mano, señor Ciro. El ingeniero tendió la mano al capitán, que la estrechó afectuosamente. Así está bien, murmuró. Y añadió, ya he hablado bastante de mí. Ahora quisiera hablar de ustedes y de la isla Lincoln, en la cual han encontrado asilo. ¿Piensan abandonarla? Para volver, capitán, contestó Pencroff. ¿Para volver? En efecto, Pencroff, repuso el capitán sonriéndose, ya sé cuánto afecto profesa usted a esta isla. Sus trabajos la han modificado y es seguramente propiedad de todos ustedes. Nuestro proyecto, capitán, dijo entonces Cyrus Smith, sería darla a los Estados Unidos y fundar en ella, para nuestra marina, un punto de escala, que estaría muy bien situado en esta parte del Pacífico. Ustedes piensan en su país, señores, repuso el capitán, trabajan por su prosperidad, por su gloria. Tiene razón, la patria. Allí hay que volver, allí debe morir uno, y yo muero lejos de todo lo que he amado. ¿Tendría usted alguna última voluntad que transmitimos, algún recuerdo para los amigos que ha podido dejar en las montañas de India? Preguntó vivamente el ingeniero. No, señor Smith. No tengo ya amigos. Soy el último de mi linaje, desde hace mucho tiempo he muerto para cuantos me han conocido, pero volvamos a ustedes. La soledad, el aislamiento son cosas tristes y superiores a las fuerzas humanas. Yo muero por haber creído que podía vivir solo. Ustedes deben intentarlo todo para abandonar la isla Lincoln y volver a ver el suelo donde han nacido. Sé que esos miserables han destruido la embarcación que ustedes habían hecho.
Estamos construyendo un buque, dijo Gedeon Spilett, un buque bastante grande para llevarnos a las tierras más próximas, pero, si logramos salir, tarde o temprano volveremos a la isla Lincoln, a la cual nos unen demasiados recuerdos para que podamos olvidarla jamás. Aquí hemos conocido al Capitán Nemo, dijo Cyrus Smith. Solo aquí encontraremos los recuerdos de usted en toda su densidad, observó Harbert. Y aquí descansaré en el sueño eterno, sí, contestó el capitán. Titubeó y, en vez de concluir la frase, añadió. Señor Smith, tengo que hablarle. A solas. Los compañeros del ingeniero, respetando aquel deseo del moribundo, se retiraron. Cyrus Smith permaneció unos minutos encerrado a solas con el capitán Nemo, luego llamó a sus amigos, pero no les dijo nada de las cosas secretas que el moribundo le había confiado. Gedeon Spilett observó entonces al enfermo con atención. Era evidente que el capitán estaba sostenido solo por una energía moral, que en breve sería vencida por su debilidad física. El día terminó sin que se manifestara ningún cambio. Los colonos no dejaron un instante el Nautilus. La noche había entrado, aunque no era posible conocerlo por la oscuridad en aquella cripta. El capitán Nemo no padecía, pero declinaba. Su noble rostro, pálido por la proximidad de la muerte, estaba tranquilo. De sus labios se escapaban a veces palabras casi ininteligibles y que se referían a diversos incidentes de su extraña existencia. La vida se iba retirando poco a poco de aquel cuerpo, cuyas extremidades estaban ya frías. Una o dos veces más dirigió la palabra a los colonos que estaban a su lado y les miró con aquella última sonrisa que continuó hasta después de la muerte. Finalmente, a poco más de las 12 de la noche, hizo un esfuerzo supremo y logró cruzar los brazos sobre el pecho como si hubiera querido morir en aquella actitud. Hacia la 1 de la mañana toda la vida se había refugiado en sus miradas. El último destello brilló en aquellos ojos negros de donde tantas llamas habían brotado en otro tiempo, y después, murmurando las palabras de Dios y patria, expiró apaciblemente. Cyrus Smith, inclinándose sobre él, cerró los ojos del que había sido príncipe Dakar y que ya no era ni siquiera el capitán Nemo. Harbert y Pencroff lloraban. Ayrton enjugaba una lágrima furtiva. Nab estaba de rodillas cerca del periodista, convertido en estatua. Cyrus Smith, levantando la mano sobre la cabeza del muerto, dijo, Dios haya recogido su alma. Y volviéndose hacia sus amigos añadió, oremos por el ser que hemos perdido. Pocas horas después los colonos cumplían la palabra dada al capitán y la última voluntad del difunto. Salieron del Nautilus después de haberse llevado el último recuerdo que les había legado su bienhechor, el cofrecillo que contenía tantas riquezas. Cerraron cuidadosamente el maravilloso salón que continuaba inundado de luz. Fijaron con los pernos la puerta de metal, de tal suerte que ni una gota de agua pudiera penetrar en el interior de las cámaras del Nautilus. Después los colonos bajaron a la canoa que estaba amarrada al costado del barco submarino. La canoa navegó hasta popa, donde en la línea de flotación se abrían dos grandes grifos que estaban en comunicación con los depósitos destinados a producir, a inmersión del aparato. Abrieron los grifos, los depósitos se llenaron de agua, y el Nautilus, hundiéndose poco a poco, desapareció bajo la sábana líquida. Pero los colonos pudieron seguirlo todavía a través de las profundas capas de agua. Su poder luminoso transparentaba las aguas, mientras las tinieblas invadían la cripta. Por último, aquella expansión de efluvios eléctricos se disipó y en breve el Nautilus, convertido en ataúd del capitán Nemo, descansó en el fondo de los mares. 18. Se despierta el volcán y temen lo peor. Al amanecer, los colonos habían vuelto silenciosamente a la entrada de la caverna, a la cual dieron el nombre de cripta de Dakar en memoria del capitán Nemo. La marea había bajado y pudieron fácilmente pasar bajo el arco, cuyo pie derecho basáltico batía las olas. La canoa se quedó en aquel sitio, habiéndola puesto los colonos al abrigo del oleaje. Para mayor precaución, Pencroff, Nab y Harbert la alaron hacia la playa que confinaba con uno de los lados de la cripta y la dejaron en un paraje donde no corría riesgo alguno. La tempestad había cesado con la noche, los últimos truenos se desvanecían hacia el oeste, ya no llovía, pero el cielo estaba todavía cubierto de nubes. Aquel mes de octubre, principio de la primavera austral, no se anunciaba de modo satisfactorio, y el viento tenía tendencia a saltar de un punto de la roca a otro, de suerte que no permitía contar con un tiempo seguro. Cyrus Smith y sus compañeros, al salir de la cripta de Dakar, tomaron el camino de la dehesa y, mientras marchaban, Nab y Harbert tuvieron cuidado de desprender el alambre tendido por el capitán entre la dehesa y la cripta y que quizá podrían utilizar más adelante. Por el camino hablaron poco. Los diversos incidentes de aquella noche del 15 al 16 de octubre les habían impresionado. Aquel desconocido, cuya influencia les había protegido de un modo tan eficaz, aquel hombre convertido por su imaginación en genio, el capitán Nemo, ya no existía.
Su Nautilus y él estaban sepultados en el fondo de un abismo y cada uno se creía más aislado que antes. Se habían acostumbrado, por decirlo así, a contar con aquella intervención poderosa que acababa de faltarlos para siempre, y Gedeon Spilett y el mismo Cyrus Smith no podían eximirse de esta penosa opresión. Guardaron todos profundo silencio, siguiendo el camino de la dehesa. A las 9 de la mañana entraron, por fin, en el Palacio de Granito. Se había acordado proseguir lo más activamente posible la construcción del buque y el ingeniero se puso a la obra con más asiduidad que nunca. No se sabía lo que les reservaba el futuro y era una garantía para los colonos tener a su disposición un buque sólido, capaz de sostenerse en el mar con mal tiempo, y bastante grande para intentar en caso de necesidad una travesía de alguna duración. Si, terminado el buque, no se decidían a dejar la isla Lincoln y pasar al archipiélago polinesio del Pacífico o a la costa de Nueva Zelanda, por lo menos debían ir lo más pronto posible a la isla Tabor para dejar en ella la noticia relativa a Ayrton, precaución indispensable para el caso de que el yate escocés volviese a aparecer en aquellos mares. Sobre este punto no debía descuidarse ninguna precaución. Continuaron los trabajos y Cyrus Smith, Pencroff y Ayrton, ayudados de Nab, de Gedeon Spilett y de Harbert, siempre que no tenían alguna otra cosa urgente que hacer, trabajaron sin descanso. El nuevo buque tenía que estar dispuesto dentro de 5 meses, es decir, para principios de marzo, si había que visitar la isla Tabor antes que los vientos del equinoccio hicieran imposible esta travesía. Por tanto, los carpinteros no perdieron un momento. Y, dado que no tenían que fabricar el aparejo, porque habían salvado íntegro el del Speedy, necesitaban acabar el casco. El último mes de 1868 transcurrió en estas importantes tareas. Al cabo de 2 meses y medio estaban en su lugar las cuadernas y se habían ajustado los primeros forros. Podía ya juzgarse que los planos dados por Cyrus Smith eran excelentes y que el buque se mantendría bien en el mar. Pencroff trabajaba con una actividad devoradora y no se abstenía de reñir a uno u otro cuando abandonaban la azuela de carpintero por el fusil de cazador. Sin embargo, había que conservar los depósitos del Palacio de Granito para pasar el próximo invierno, pero el bravo marino no estaba contento cuando los obreros faltaban al taller. En aquellas ocasiones refunfuñaba y el exceso de mal humor le hacía ejecutar la obra de 6 hombres. Toda aquella estación de verano fue mala. Por espacio de algunos días los calores fueron sofocantes y la atmósfera, saturada de electricidad, no se descargaba sino por medio de violentas tempestades que turbaban profundamente las capas del aire. Era raro que no se oyesen los ruidos lejanos del trueno como un murmullo sordo, permanente, semejante al que se produce en las regiones ecuatoriales del globo. El 1 de enero de 1869 se señaló por una tempestad violentísima y cayeron rayos en varios puntos de la isla, rompiendo muchos árboles, entre otros, uno de los enormes almeses que sombreaban el corral al extremo sur del lago. ¿Tenía aquel meteoro alguna relación con los fenómenos que se realizaban en las entrañas de la Tierra? ¿Habría alguna conexión entre las alteraciones del aire y las agitaciones de la parte interior del globo? Cyrus Smith se inclinaba a creerlo, porque el desarrollo de aquellas tempestades fue acompañado de una recrudescencia de los síntomas volcánicos. El 3 de enero, Harbert, que al amanecer había subido a la meseta de la Gran Vista para enganchar un onagro, observó un enorme penacho, que se desarrollaba en la cima del volcán. El joven avisó inmediatamente a los colonos, que acudieron a contemplar la cima del monte Franklin. «Demontres», exclamó Pencroff, «esta vez no son vapores. Me parece que el gigante no se contenta con respirar, sino que echa humo». Esta imagen empleada por el marino expresaba perfectamente la modificación que se había verificado en la boca del volcán. Desde 3 meses antes el cráter emitía vapores más o menos intensos, pero que provenían tan solo de una ebullición interior de las materias minerales. Pero esta vez, a los vapores sucedía un humo espeso que se elevaba en forma de columna gris, de más de 300 pies de altura en su base, y que se extendía como un inmenso hongo a una altura de 700 a 800 pies sobre la cima del monte. «El fuego está en la chimenea», dijo Gedeon Spilett. «¿Y no podremos apagarlo?», preguntó Harbert. «Deberían desollinarse los volcanes», observó Nab, que parecía hablar con la mayor seriedad del mundo. «Bueno, Nab», exclamó Pencroff, ¿por ventura te encargarías tú de esta operación?». Y Pencroff soltó una carcajada. Cyrus Smith observaba con atención el humo espeso proyectado por el monte Franklin y escuchaba atentamente, como si hubiera querido sorprender algún trueno lejano. Después, volviéndose hacia sus compañeros, de los cuales se había separado un poco, dijo: «En efecto, amigos míos, ha ocurrido una importante modificación en el volcán, es inútil ocultarlo. Las materias volcánicas no están en estado de ebullición, sino que se han encendido y seguramente tendremos una erupción próxima». «Pues bien, señor Smith, veremos esa erupción», exclamó Pencroff, «y la aplaudiremos, si es buena. No creo que haya en eso nada que pueda inspirarnos temores.
No, Pencroff, contestó Cyrus Smith, porque el antiguo camino de las lavas sigue abierto, y el cráter, gracias a su disposición, las ha vertido hasta ahora hacia el norte. Y sin embargo, puesto que ninguna ventaja podemos sacar de la erupción, más valdría que no la hubiese, dijo el periodista. ¿Quién sabe?, repuso el marino. Hay quizá en ese volcán alguna materia útil y preciosa, que tendrá la complacencia de vomitar, de la cual haremos buen uso. Cyrus Smith sacudió la cabeza como dando a entender que no esperaba nada bueno del fenómeno, cuyo desarrollo era inminente. No consideraba las consecuencias de una erupción con la ligereza de Pencroff. Si las lavas por resultado de la orientación del cráter no amenazaban directamente los bosques y las partes cultivadas de la isla, podían presentarse otras complicaciones. No es raro que las erupciones vayan acompañadas de temblores de tierra y una isla de la naturaleza de la Lincoln, formada de materias tan diversas, basaltos a un lado, granitos al otro, lavas al norte, tierra vegetal al mediodía, materias que, por consiguiente, no podían estar sólidamente ligadas entre sí, habrían corrido el riesgo de despedazarse. Si la expansión de las materias volcánicas no constituía un peligro muy grave, por otro lado todo movimiento en la armazón terrestre que sacudiera la isla podría traer consigo consecuencias gravísimas. Me parece, dijo Ayrton, que se había tendido en tierra aplicando el oído al suelo, me parece oír un trueno sordo y prolongado, un ruido como no lo haría un carro cargado de barras de hierro. Los colonos escucharon con atención y se cercioraron de que Ayrton no se engañaba. A aquellos ruidos como truenos acompañaban a veces mugidos subterráneos, que formaban una especie de reforzando, y después disminuía poco a poco, como si alguna brisa violenta hubiera pasado por las profundidades del globo. Pero no se oía ninguna detonación propiamente dicha, de donde podía deducirse que los vapores y el humo hallaban libre paso por la chimenea central y que, siendo bastante grande la válvula, no se produciría ninguna dislocación ni habría que temer explosiones del suelo. Vaya, dijo entonces Pencroff, ¿es que no vamos a volver al trabajo? Que el monte Franklin fume, que rebuzne, que gima, que vomite fuego y llamas, todo lo que quiera, esa no es una razón para estamos de brazos cruzados. Vamos, Ayrton, Nab, Harbert, señor Ciro, señor Spilett, es preciso que hoy todo el mundo se ponga al trabajo. Tenemos que ajustar las cintas y no bastará una docena de brazos, antes de 2 meses quiero que nuestro Buenaventura, porque indudablemente conservaremos ese nombre, ¿no es verdad?, flote en las aguas del puerto del globo. No hay un momento que perder. Todos los colonos, cuyos brazos reclamaba Pencroff, bajaron al arsenal y procedieron al ajuste de las cintas, espesos tablones que forman la cintura de un buque y unen sólidamente entre sí las cuadernas de su casco. Era una tarea penosa y grande en la cual todos tuvieron que tomar parte. Trabajaron asiduamente durante todo aquel día, 3 de enero, sin preocuparse del volcán, que, por otra parte, era invisible desde la playa del Palacio de Granito. Pero una o dos veces grandes sombras, que cubrían el sol, que describía su círculo diurno sobre un cielo purísimo, indicaron que una espesa nube de humo pasaba entre su disco y la isla. El viento que soplaba del mar llevaba todos aquellos vapores hacia el oeste. Cyrus Smith y Gedeon Spilett observaron aquellas sombras pasajeras y hablaron, varias veces de los progresos que evidentemente hacía el fenómeno volcánico, pero no se interrumpió el trabajo. Era interesantísimo desde todos los puntos de vista que el buque estuviera acabado lo más pronto posible, porque de esta manera la seguridad de los colonos estaría mejor garantizada contra lo que pudiera sobrevenir. ¿Quién sabe si aquel buque no sería algún día su único refugio? Por la noche, después de cenar, Cyrus Smith, Gedeon Spilett y Harbert subieron a la explanada de la Gran Vista. La oscuridad era profunda y debía permitir a los colonos reconocer si, con los vapores y el humo acumulados en la boca del cráter, se mezclaban llamas o materias incandescentes proyectadas por el volcán. El cráter está ardiendo, exclamó Harbert, que, más ágil que sus compañeros, había llegado el primero a la meseta. El monte Franklin, distante unas 6 millas, aparecía entonces como una antorcha gigantesca, en cuyo extremo superior se retorcían algunas llamas fuliginosas. Con aquellas llamas se mezclaba tanto humo y tal cantidad de escoria y de cenizas, que su resplandor no se destacaba mucho sobre las tinieblas de la noche. Pero una especie de brillo leonado se esparció por la isla y descubría confusamente la masa frondosa de los primeros términos. Inmensos torbellinos oscurecían las alturas del cielo, a través de los cuales centelleaban algunas estrellas. Los progresos del volcán son rápidos, dijo el ingeniero. No es de extrañar, añadió el periodista. La reanimación del volcán ha empezado hace bastante tiempo y usted recuerda, Ciro, que los primeros vapores aparecieron cuando visitamos los contrafuertes de la montaña para descubrir el retiro del capitán Nemo. Era, si no me equivoco, el 15 de octubre. Sí, repuso Harbert, ya casi 2 meses.
Los fuegos subterráneos han tenido una incubación de 10 semanas, añadió Gedeon Spilett, y no es extraño que ahora se desarrollen con esa violencia. ¿No siente algunas veces ciertas vibraciones en el suelo? Preguntó Cyrus Smith. En efecto, contestó Gedeon Spilett, pero de eso a un terremoto. No digo que estemos amenazados de un terremoto, repuso Cyrus Smith, y Dios nos libre de él. No, esas vibraciones son debidas a la efervescencia del fuego central. La corteza terrestre no es más que la pared de una caldera, y, bajo la presión de los gases, vibra como una lámina sonora. Pues bien, ese es el efecto que produce en este momento. ¡Qué magnífico penacho de llamas! Exclamó Harbert. En aquel momento surgía del cráter una especie de ramillete de fuegos artificiales, cuyo resplandor no podían atenuar los vapores. Miles de fragmentos luminosos y de puntos brillantes se proyectaban en todas direcciones. Algunos, pasando la cúpula de humo, la rompían con un chorro de fuego y dejaban tras ellos un verdadero polvo incandescente. Aquella expansión de llamas fue acompañada de detonaciones sucesivas, como producidas por una batería de ametralladoras. Cyrus Smith, el periodista y el joven, después de haber pasado una hora en la meseta de la Gran Vista, bajaron a la playa y entraron en el Palacio de Granito. El ingeniero estaba pensativo y hondamente preocupado, hasta tal punto que Gedeon Spilett creyó deber preguntarle si presentía algún próximo peligro del que la erupción fuese la causa directa o indirecta. Sí y no, repuso Cyrus Smith. Sin embargo, añadió el periodista, la mayor desgracia que podría sucedernos, ¿no sería un temblor de tierra que trastornase la isla? Pues bien, yo no creo que eso sea temible, pues los vapores y las lavas han encontrado libre paso para derramarse al exterior. En efecto, repuso Cyrus Smith, no temo un terremoto en el sentido que se da ordinariamente a las convulsiones del suelo ocasionadas por la expansión de los vapores subterráneos, pero hay otras causas que pueden producir grandes desastres. ¿Cuáles, mi querido Ciro? No lo sé exactamente. Es preciso que vea, que visite la montaña. Dentro de pocos días podré dar mi opinión sobre este punto. Gedeon Spilett no insistió y pronto, a pesar de las detonaciones del volcán, cuya intensidad aumentaba, y que eran repetidas por los ecos de la isla, quedaron los huéspedes del Palacio de Granito sumergidos en profundo sueño. Pasaron 3 días, que fueron el 4, 5 y 6 de enero. Los colonos continuaron trabajando en la construcción del buque y el ingeniero, sin dar ninguna explicación, activaba el trabajo con todo su poder y toda su energía. El monte Franklin estaba cubierto de una nube oscura de siniestro aspecto y con las llamas vomitaba rocas incandescentes. Algunas volvían a caer en el cráter mismo. Por esto decía Pencroff que no quería considerar el fenómeno más que desde el punto de vista cómico. Calla. El gigante juega al boliche, el gigante hace juegos malabares. Y, en efecto, las materias vomitadas volvían a caer en el abismo y no parecía que las lavas levantadas por la presión interior hubieran llegado todavía hasta el orificio del cráter. Al menos la boca del nordeste, que en parte era visible, no vertía derrame de lava sobre la pendiente septentrional del monte. Sin embargo, por urgentes que fueran las obras de construcción, otros cuidados reclamaban la presencia de los colonos en diversos puntos de la isla. Ante todo era preciso ir a la dehesa, donde estaba encerrado el rebaño de muñones y de cabras, y renovar la provisión de forrajes de aquellos animales. Se convino en que Ayrton iría la mañana siguiente, 7 de enero, y como él bastaba para aquella tarea, a la que estaba acostumbrado, Pencroff y los demás manifestaron cierta sorpresa cuando oyeron decir al ingeniero: Ayrton, ya que usted va mañana a la dehesa, yo lo acompañaré. Señor Ciro, exclamó el marino, nuestros días de trabajo están contados y, si usted se va, nos van a faltar 4 brazos. Estaremos de vuelta pasado mañana, repuso Cyrus Smith. Necesito ir a la dehesa. Deseo conocer dónde está la erupción. La erupción, repitió Pencroff con aire poco satisfecho. Por importante que sea esa erupción, a mí me tiene sin cuidado. Por más que dijo el marino, la exploración proyectada por el ingeniero quedó acordada para el día siguiente. Harbert hubiera deseado acompañar a Cyrus Smith, pero no quiso contrariar a Pencroff ausentándose. Al día siguiente, al amanecer, Cyrus Smith y Ayrton subieron en el carro tirado por 2 onagros y tomaron a grande trote el camino de la dehesa. Por encima del bosque pasaban gruesas nubes, que alimentaba constantemente el cráter del monte Franklin con sus materias fuliginosas. Aquellas nubes que se extendían lentamente por la atmósfera se componían sin duda de sustancias heterogéneas, porque no solo era el humo del volcán el que las hacía extraordinariamente opacas y pesadas. Entre sus espesas volutas debían llevar en suspensión escorias reducidas a polvo, pusolana pulverizada y cenizas grises tan finas como la más fina fécula, y tan tenues, que muchas veces se ha visto esta clase de cenizas en el aire por espacio de meses enteros.
Después de la erupción de 1873, en Irlanda, la atmósfera quedó cargada durante más de un año de polvo volcánico, que apenas podía ser penetrado por los rayos del sol. Lo más frecuente es que caigan esas materias pulverizadas. Así sucedió en aquella ocasión. Apenas Cyrus Smith y Ayrton habían llegado a la dehesa, una especie de nevada negruzca, semejante a la pólvora de caza, cayó y modificó instantáneamente el aspecto del suelo. Árboles, praderas, todo desapareció bajo una capa de varias pulgadas de espesor. Por fortuna, el viento soplaba del nordeste y la mayor parte de la nube fue a disolverse sobre el mar. Esto sí que es raro, señor Smith, dijo Ayrton. Esto es grave, añadió el ingeniero. Esa puzzolana, esa piedra pómez pulverizada, en una palabra, todo ese polvo mineral demuestra cuán profunda es la alteración de las capas interiores del volcán. ¿Pero no podemos hacer nada? Nada, sino observar los progresos del fenómeno. Haga usted, Ayrton, lo que tenga que hacer en la dehesa, y entre tanto yo subiré a las fuentes del arroyo rojo y examinaré el estado del monte en su declive septentrional. Después. ¿Qué, señor Smith? Después haremos una visita a la cripta de Dakar, quiero ver. En fin, volveré por usted dentro de 2 horas. Ayrton entró entonces en el recinto de la dehesa y mientras volvía el ingeniero se ocupó en cuidar los muflones y las cabras, que al parecer experimentaban cierto temor al notar aquellos primeros síntomas de una erupción. Entretanto Cyrus Smith, subiendo a la cresta de los contrafuertes del este, dobló el arroyo rojo y llegó al sitio donde sus compañeros y él habían descubierto el manantial sulfuroso cuando realizaron su primera exploración. ¿Cómo habían cambiado las cosas? En lugar de una sola columna de humo, encontró 13 que salían de la tierra como impulsadas por la presión de una bomba subterránea. Era evidente que la corteza terrestre sufría en aquel punto del globo una presión espantosa. La atmósfera estaba saturada de gases sulfurosos, de hidrógeno y de ácido carbónico mezclado con vapores acuosos. Cyrus Smith sentía temblar aquellas tobas volcánicas de que estaba sembrada la llanura y que no eran más que cenizas pulverulentas convertidas por el tiempo en bloques duros, pero no vio todavía vestigios de lavas nuevas. Esto pudo comprobarlo el ingeniero cuando observó toda la pendiente septentrional del monte Franklin. Se escapaban del cráter torbellinos de humo y de llamas, caía sobre el suelo una granizada de escorias, pero no salía ningún chorro de lava por la garganta del cráter, lo cual probaba que el nivel de las materias volcánicas todavía no había llegado al orificio superior de la chimenea central. Preferiría que hubiesen llegado, se dijo a sí mismo Cyrus Smith. Al menos estaría seguro de que las lavas han tomado su rumbo habitual. Quién sabe si no se verterán por alguna nueva boca. Pero no es ese el peligro. El capitán Nemo lo adivinó perfectamente. No, el peligro no está ahí. Cyrus Smith se adelantó hacia la enorme calzada, cuya prolongación formaba uno de los límites del estrecho Golfo del Tiburón, y pudo examinar las antiguas corrientes de lava. Era indudable que la última erupción se remontaba a una época muy lejana. Volvió sobre sus pasos, escuchando los ruidos subterráneos que se propagaban como un trueno continuo y se mezclaban de cuando en cuando con grandes detonaciones, y a las 9 de la mañana estaba en la dehesa. Ayrton le esperaba. Ya están atendidos los animales, señor Smith, dijo Ayrton. Bien, repuso el ingeniero. Parecen muy inquietos, señor Smith. Sí, el instinto habla en ellos, y el instinto no se engaña. Cuando usted quiera. Tome un farol y un yesquero, Ayrton, y vayamos. Ayrton hizo lo que se le había mandado. Los sonagros, desenganchados, pasían por la dehesa. Se cerró la puerta y Cyrus Smith, precediendo a Ayrton, tomó hacia el oeste el estrecho sendero que conducía a la costa. Ambos caminaban por un suelo lleno de materias pulverulentas que habían caído de las nubes. En el bosque no se veía ningún cuadrúpedo y las mismas aves habían huido. A veces una ráfaga de viento levantaba la capa de cenizas y los dos colonos, envueltos en opaco torbellino, apenas se veían uno a otro. Entonces tenían cuidado de aplicar el pañuelo a los ojos y a la boca para evitar el peligro de cegarse o de ahogarse. En estas condiciones no podían caminar rápidamente. Además, el aire era pesado como si su oxígeno se hubiera quemado en parte, dificultando la respiración. A cada 100 pasos había que detenerse para tomar aliento. Eran cerca de las 10, cuando el ingeniero y su compañero llegaron a la cresta de la aglomeración de rocas basálticas y porfíricas que formaban la costa noroeste de la isla. Comenzaron a bajar, siguiendo, poco más o menos, el camino detestable que durante aquella noche de tempestad les había conducido a la cripta de Dakar. En pleno día la bajada fue menos peligrosa, y por otra parte la nueva capa de cenizas cubría las rocas y permitía asegurar más sólidamente el pie sobre sus superficies resbaladizas. En breve llegaron al parapeto formado en la orilla a una altura de 40 pies. Cyrus Smith recordaba que este parapeto iba bajando en pendiente suave hasta el nivel del mar.
Aunque la marea estaba baja en aquel momento, no se descubría la playa, y las olas, cubiertas de polvo volcánico, venían directamente a batir los basaltos del litoral. Cyrus Smith y Ayrton encontraron fácilmente la abertura de la cripta de Dakar y se detuvieron bajo la última roca que formaba la base del parapeto. ¿Está la canoa?, preguntó el ingeniero. Aquí está, señor Smith, repuso Ayrton, atrayendo hacia sí la ligera embarcación que estaba abrigada bajo la bóveda del arco. Embarquémonos, Ayrton. Los dos colonos se embarcaron en la canoa. Una ligera ondulación de las olas la introdujo más profundamente en la cintra muy baja de la cripta y Ayrton echó yescas y encendió el farol. Después tomó los dos remos y puso el farol en la roda de manera que proyectase sus rayos hacia adelante. Cyrus Smith tomó la barra del timón y se internó en las tinieblas de la cripta. El Nautilus no estaba allí para alumbrar con sus fuegos la sombría caverna. Quizá la irradiación eléctrica, alimentada por su foco poderoso, se propagaba todavía por el fondo de las aguas, pero ningún resplandor salía del abismo donde reposaba el capitán Nemo. La luz del farol, aunque insuficiente, permitió, sin embargo, al ingeniero adelantarse siguiendo la pared derecha de la cripta. Un silencio sepulcral reinaba bajo aquella bóveda, al menos en su parte interior, porque Cyrus Smith oyó distintamente los mugidos que se desprendían de las entrañas del monte. Ahí está el volcán, dijo. En breve notaron con el ruido las combinaciones químicas por un olor fuerte de vapores sulfurosos, que atacaron principalmente la garganta del ingeniero y de su compañero. Esto es lo que temía el capitán Nemo, murmuró Cyrus Smith, cuyo rostro se puso ligeramente pálido. Sin embargo, hay que llegar hasta el fin. Vamos, exclamó Ayrton, que se inclinó sobre sus remos y empujó la canoa hacia la pared del fondo de la cripta. 25 minutos después de haber entrado llegaba la canoa a la pared donde terminaba. Cyrus Smith, subiendo entonces sobre su banco, registró con el farol las diversas partes de la pared que separaba la cripta de la chimenea central del volcán. ¿Qué espesor tenía aquella pared? ¿Era de 100 pies o de 10? No podía adivinarse, pero los ruidos subterráneos eran demasiado perceptibles para que fuese muy espesa. El ingeniero, después de haber explorado la muralla siguiendo una línea horizontal, fijó el farol a la punta de un remo y registró con él de nuevo las alturas de la pared basáltica. Allí, por hendiduras apenas visibles, a través de los prismas mal unidos, transpiraba un humo acre, que infectaba la atmósfera de la caverna. La pared estaba cubierta de hendiduras, y algunas de ellas, claramente señaladas, bajaban hasta 2 o 3 pies sobre la superficie de las aguas de la cripta. Cyrus Smith se quedó pensativo. Después murmuró estas palabras. Sí, el capitán tenía razón. Ese es el peligro terrible. Ayrton no dijo nada, pero, obedeciendo a una señal de Cyrus Smith, tomó los remos y media hora después el ingeniero y él salían de la cripta de Dakar. 19. El volcán sigue vomitando y hace desaparecer la isla Lincoln. Al día siguiente, 8 de enero, por la mañana, después de un día y una noche pasados en la dehesa y de haber atendido a los animales, Cyrus Smith y Ayrton entraron en el Palacio de Granito. Inmediatamente el ingeniero reunió a sus compañeros y les participó que la isla Lincoln corría un peligro que ningún poder humano sería capaz de conjurar. Amigos míos, dijo, y su voz revelaba emoción profunda, la isla Lincoln no es de las que deben durar tanto como el globo. Está condenada a una destrucción más o menos próxima, cuya causa reside en ella misma, destrucción a la cual nadie puede sustraerla. Los colonos se miraron mutuamente y miraron al ingeniero. No podían comprenderle. Explíquese, Ciro, dijo Gedeón Spilett. Voy a explicarme, contestó el ingeniero, o mejor dicho, no haré más que transmitirles la explicación que durante los pocos minutos de conversación secreta me dio el capitán Nemo. El capitán Nemo, exclamaron los colonos. Sí, el último servicio que quiso hacernos antes de morir. El último servicio, exclamó Pencroff, el último servicio. Ya verán como muerto y todo nos va a hacer todavía otro. ¿Pero qué dijo el capitán Nemo?, preguntó el periodista. Sépanlo, amigos míos, prosiguió el ingeniero. La isla Lincoln no está en las condiciones en que se encuentran las demás del Pacífico y su disposición particular, que me dio a conocer el capitán Nemo, debe producir tarde o temprano la dislocación de su formación submarina. Una dislocación. La isla Lincoln. Bah, exclamó Pencroff, que, a pesar de todo el respeto que tenía a Cyrus Smith, no pudo menos de encogerse de hombros. Oiga, Pencroff, repuso el ingeniero, voy a decir lo que había averiguado el capitán Nemo y lo que yo mismo he observado ayer durante la exploración que hice a la cripta de Dakar. Esa cripta se prolonga bajo la isla hasta el volcán y no está separada de la chimenea central más que por la pared del fondo. Ahora bien, esa pared está surcada de hendiduras que dejan pasar los gases sulfurosos que se desarrollan en el interior del volcán. ¿Y qué?, preguntó Pencroff, cuyo ceño se frunció violentamente.
que he visto que esas hendiduras se ensanchan bajo la presión interior, que la muralla de basalto se resquebraja poco a poco y que dentro de un tiempo más o menos breve dará paso a las aguas del mar de que está llena la caverna. Bueno, replicó Pencroff, que trató todavía de decir una chanza. El mar apagará el volcán y todo habrá concluido. Sí, todo habrá concluido, dijo Cyrus Smith. El día en que el mar se precipite a través de la pared y penetre en la chimenea central hasta las entrañas de la isla donde hierven las materias eruptivas, ese día, Pencroff, la isla Lincoln saltará por el aire como saltaría Sicilia si el Mediterráneo se precipitara en el Etna. Los colonos no contestaron a esta frase afirmativa del ingeniero. Habían comprendido el peligro que les amenazaba. Además, Cyrus Smith no exageraba de modo alguno. Muchos han tenido la idea de que podrían extinguirse los volcanes, levantados casi todos a orillas del mar o de los lagos, abriendo paso a las aguas, pero ignoraban que de esa manera se habrían expuesto a hacer saltar una parte del globo como una caldera, cuyo vapor adquiere una súbita tensión o un aumento inmediato de fuego. El agua, precipitándose en un recinto cerrado cuya temperatura puede calcularse en millares de grados, se evapora con tan repentina energía, que no habría corteza terrestre que pudiera resistirla. No había duda que la isla, amenazada de una dislocación espantosa y próxima, no duraría lo que durase la parte de la cripta de Dakar. No se trataba de una cuestión de meses ni de semanas, sino de una cuestión quizá de días y quizá de horas. El primer sentimiento de los colonos fue un dolor profundo. No pensaron en el peligro que les amenazaba directamente, sino en la destrucción de aquel suelo que les había dado asilo, de aquella isla, fecundada por ellos, a la cual amaban y querían hacer tan floreciente un día. Tantas fatigas inútilmente empleadas, tanto trabajo perdido. Pencroff no pudo contener una lágrima que resbaló por sus mejillas y que no trató de ocultar. La conversación continuó durante algún tiempo todavía, discutiéndose las probabilidades que pudieran ser favorables a los colonos, pero en conclusión se reconoció que no había un minuto que perder, que debía impulsarse la construcción y el arreglo del buque con prodigiosa actividad. Aquel buque era la única tabla de salvación para los habitantes de la isla Lincoln. Todos los brazos se pusieron, por consiguiente, a la obra. ¿De qué hubiera servido cegar, recolectar la mies, cazar o acrecentar los depósitos del palacio de granito? Lo que contenían el almacén y la despensa bastaría y sobraría para proveer el buque de todo lo necesario para una travesía tan larga como fuera preciso. Lo importante era que estuviera a disposición de los colonos antes de la consumación de la inevitable catástrofe. Los trabajos continuaron con ardor febril y hacia el 23 de enero el buque estaba ya medio forrado. Hasta entonces ninguna modificación se había producido en la isla del volcán, el cual seguía proyectando vapores y humo mezclados con llamas y piedras incandescentes. Pero durante la noche del 23 al 24, a impulso de las lavas que llegaron al nivel del primer piso del volcán, desapareció el cono que formaba su capelo. Entonces resonó un trueno espantoso. Los colonos creyeron al principio que la isla se dislocaba y se precipitaron fuera del palacio de granito. Eran las 2 de la mañana. El cielo estaba en llamas. El cono superior, masa de 1000 pies de altura, y que pesaba miles de millones de libras, había sido precipitado sobre la isla haciendo temblar el suelo. Afortunadamente aquel cono estaba inclinado hacia el norte y cayó sobre la llanura de arenas y tobas que se extendía entre el volcán y el mar. El cráter, inmediatamente abierto entonces, proyectaba hacia el cielo una luz tan intensa, que por el simple efecto de la reverberación la atmósfera parecía incandescente. Al mismo tiempo, un torrente de lavas, hinchándose en la nueva cima, se derramaba en largas cascadas como el agua que se escapa de un estanque demasiado lleno y 1000 serpientes de fuego corrían sobre las pendientes del volcán. La dehesa, exclamó Ayrton. La dehesa era el punto a donde se dirigían las lavas por consecuencia de la orientación del nuevo cráter, las partes fértiles de la isla, las fuentes del arroyo rojo, los bosques del jacamar, todo estaba amenazado de una destrucción inmediata. A los gritos de Ayrton los colonos se precipitaron hacia el establo de los onagros, engancharon el carro, y todos, animados de un mismo pensamiento, corrieron a la dehesa para poner en libertad a los animales que encerraba. Antes de las 3 de la mañana habían llegado a la dehesa. Espantosos mugidos indicaban el miedo horrible que experimentaban los muflones y las cabras. Un torrente de materias incandescentes, de lavas y de minerales líquidos caía del contrafuerte sobre la pradera, y roía aquella parte de la empalizada. Ayrton abrió bruscamente la puerta y los animales, asustados, se escaparon por ella en todas direcciones. Una hora después la lava hirviendo llenaba la dehesa, volatilizaba el agua del riachuelo que la atravesaba, inundaba la habitación, que se quemó como si fuera paja, y devoraba hasta el último poste de la empalizada. De la dehesa no había quedado el menor vestigio. Los colonos habían querido luchar contra aquella invasión y aún habían hecho algún esfuerzo, pero loca inútilmente, porque el hombre está desarmado en presencia de tan grandes cataclismos.
Amaneció el día 24 de enero. Cyrus Smith y sus compañeros, antes de volver al Palacio de Granito, quisieron observar la dirección definitiva que iba a tomar aquella inundación de lava. La pendiente general del suelo se inclinaba desde el monte Franklin a la costa este y se temía que, a pesar de la espesura de los bosques del jacamar, la corriente se propagara hasta la Gran Vista. El lago nos protegerá, dijo Gedeon Spilett. Así lo espero. Fue la única respuesta de Cyrus Smith. Los colonos habrían querido adelantarse hasta la llanura sobre la cual había caído el cono superior del monte Franklin, pero las lavas les cerraban el paso siguiendo por una parte el valle del Arroyo Rojo y por otra el río de la Cascada, vaporizando estos dos ríos. No habría posibilidad ninguna de atravesar aquel torrente. Al contrario, había que retroceder delante de él. El volcán, descoronado, había cambiado absolutamente de forma. Dos gargantas abiertas en sus extremos sur y este vomitaban incesantemente lavas que formaban dos corrientes distintas. Por encima del nuevo cráter, una nube de humo y ceniza se confundía con los vapores del cielo amontonados sobre la isla. Grandes truenos estallaban y se mezclaban con los bramidos de la montaña. Del cráter se escapaban rocas ígneas, que, proyectadas a más de 1000 pies de altura, estallaban en las nubes y se dispersaban como una metralla. El cielo respondía con sus truenos y relámpagos a la erupción volcánica. Hacia las 7 de la mañana los colonos ya no podían mantenerse en la posición donde se habían refugiado al extremo del bosque jacamar. Comenzaban a llover en torno suyo no solo los proyectiles, sino las lavas, desbordándose del lecho del Arroyo Rojo, amenazaban cortar el camino de la dehesa. Las primeras filas de árboles se incendiaron y su savia, súbitamente transformada en vapor, los hizo estallar como cohetes, mientras otros, menos húmedos, quedaron intactos en medio de la inundación. Los colonos habían vuelto a tomar el camino de la dehesa marchando lentamente y de espaldas, por decirlo así. Pero a causa de la inclinación del suelo, el torrente ganaba terreno con rapidez hacia el este y, cuando las capas inferiores de la lava se habían endurecido, otras capas hirviendo las cubrían enseguida. Entretanto, la principal corriente, que era la del Valle del Arroyo Rojo, se hacía cada vez más amenazadora. Toda aquella parte del bosque estaba abrasada, y enormes volutas de humo rodaban por encima de los árboles cuyo pie estallaba dentro de la corriente lávica. Los colonos se detuvieron cerca del lago a media milla de la desembocadura del Arroyo Rojo. Iba a decidirse para ellos una cuestión de vida o muerte. Cyrus Smith, habituado a hacerse cargo de las situaciones y sabiendo que se dirigía a hombres capaces de oír la verdad, cualquiera que fuese, dijo entonces: o el lago detiene la corriente de lava y una parte de la isla se libra de la devastación completa o la corriente invade los bosques del Far West. Ni un árbol ni una planta quedarán en la superficie. No tendremos más que rocas desnudas en perspectiva, y por último, una muerte que no tardará a causa de la explosión de la isla. Entonces, exclamó Pencroff cruzándose de brazos y jugando en el suelo con el pie: será inútil que trabajemos en la construcción del barco. Pencroff, repuso Cyrus Smith, hay que cumplir con nuestro deber hasta el fin. En aquel momento, el río de lava, después de haberse abierto paso a través de los hermosos árboles que devoraba, llegó al límite del lago. Allí existía cierto levantamiento del suelo, que, si hubiera sido mayor, tal vez habría bastado a contener el torrente. Manos a la obra, exclamó Cyrus Smith. El pensamiento del ingeniero fue comprendido enseguida. Había que poner un dique al río de lava y obligarlo a precipitarse en el lago. Los colonos corrieron al arsenal, volvieron con palas, picos, hachas, y con árboles que cortaron y tierra que amontonaron. En pocas horas pudieron levantar un dique de 3 pies de altura y algunos centenares de pasos de longitud. Cuando terminaron, les pareció que habían trabajado unos minutos. Ya era tiempo. Las materias derretidas llegaron casi inmediatamente a la parte inferior del dique. El río hirviente se levantó como una cascada que trata de desbordarse y amenazó superar el único obstáculo que podía impedirle la invasión de todo el Far West. Pero el dique logró contenerlo y la lava, después de un minuto de suspensión, que fue terrible, se precipitó en el lago Grant por una cascada de 20 pies de altura. Los colonos, anhelantes, sin hacer un ademán ni pronunciar una palabra, contemplaron entonces la lucha de los dos elementos. ¡Qué espectáculo aquel combate entre el agua y el fuego! ¿Qué pluma podría describir aquella escena de maravilloso horror y qué pincel pintarla? El agua silbaba evaporándose al contacto de la lava hirviendo. Los vapores proyectados en el aire formaban torbellinos a una inmensa altura, como si las válvulas de una enorme caldera hubieran sido abiertas repentinamente. Pero por considerable que fuera la masa de agua contenida en el lago, debía acabar por ser absorbida, puesto que no se renovaba, mientras que el torrente, alimentado por el manantial inagotable, llevaba sin cesar al lago nuevas oleadas de materias incandescentes.
Las primeras lavas que cayeron en el lago se solidificaron inmediatamente y se acumularon de manera que pronto sobresalieron de la superficie de las aguas. Sobre su superficie cayeron otras lavas que a su vez se convirtieron en piedra, pero ganando siempre hacia el centro. Así se formó una hilada de lavas que amenazó llenarlo todo completamente. Agudos silbidos y rechinamientos desgarraban el aire con ruido atronador, y los espesos vapores, arrastrados por el viento, caían en lluvia sobre el mar. Las hiladas de lava se iban aumentando en el lago y los bloques solidificados se amontonaban unos sobre otros. Allí donde se extendían en otro tiempo aguas tranquilas, aparecía una enorme aglomeración de rocas humeantes como si un levantamiento del suelo hubiera hecho surgir millares de escollos. Imaginémonos las aguas alborotadas durante un huracán e inmediatamente solidificadas como en un frío de 20 grados y tendremos una idea del aspecto del lago 3 horas después de la irrupción de aquel irresistible torrente. Por esta vez el agua debía ser vencida por el fuego. Sin embargo, fue una fortuna para los colonos que la expansión lábica se hubiera dirigido hacia el lago Grant, porque tenían algunos días de respiro. La meseta de la Gran Vista, el Palacio de Granito y el Arsenal se habían preservado al menos por algún tiempo. Ahora bien, estos pocos días había que emplearlos en forrar y calafatear el buque con cuidado. Después se le botaría al mar y los colonos se refugiarían en él, sin perjuicio de ponerle el aparejo, cuando estuviera en su elemento. Con el temor de la explosión que amenazaba a la isla no había seguridad ninguna para los que permaneciesen en tierra. El retiro del Palacio de Granito, tan inexpugnable hasta entonces, podía ser destruido de un momento a otro. Durante los 6 días que siguieron, del 25 al 30 de enero, trabajaron en el buque haciendo la tarea que hubieran podido hacer 20 hombres. Apenas tomaban un momento de reposo. El fulgor de las llamas que brotaban del cráter les permitía continuar su trabajo de día y de noche. La erupción volcánica continuaba, pero quizá con menos abundancia, circunstancia feliz, porque el lago Grant estaba ya casi completamente lleno y, si las nuevas corrientes de lava hubiesen aumentado el caudal de las antiguas, se habrían esparcido inevitablemente por la meseta de la Gran Vista y de allí por la playa. Pero si por este lado la isla estaba protegida en parte, no sucedía lo mismo por el lado occidental. La segunda corriente de lava, que había seguido el valle del río de la Cascada, valle ancho cuyos terrenos se deprimían de cada lado del arroyo, no debía encontrar ningún obstáculo. El líquido incandescente se había derramado por la selva del Far West. En aquella época del año, en que las especies estaban desecadas por un calor tórrido, el bosque se incendió inmediatamente propagándose el incendio a la vez por la base de los troncos y por las altas ranas, cuyo enlace favorecía los progresos de la conflagración. Parecía también que la corriente de llanca se desencadenaba con más celeridad en la cima de los árboles que la corriente de lava en la base. Sucedió que los animales, locos de terror, feroces o mansos, jaguares, cavialles, caulos, jabalíes, caza de pelo y de pluma, se refugiaron hacia la parte del río de la Merced, en el pantano de los Tadornes y al otro lado del camino del puerto del Globo. Pero los colonos estaban demasiado ocupados en su tarea para prestar atención ni a los más temibles de aquellos animales. Por otra parte, habían abandonado el palacio de granito y no habían querido buscar refugio ni siquiera en las chimeneas, acampando bajo una tienda, cerca de la desembocadura del río de la Merced. Cada día Cyrus Smith y Gedeon Spilett subían a la meseta de la Gran Vista. Algunas veces Harbert los acompañaba, pero nunca Pencroff, que no quería ver bajo su nuevo aspecto la isla profundamente devastada. Era un espectáculo desolador. Toda la parte frondosa de la isla estaba desnuda. Un solo grupo de árboles verdes se levantaba al extremo de la península serpentina. Acá y allá se veían algunos troncos ennegrecidos y sin ramas, y el sitio de los bosques destruidos era más árido que el pantano de los Tadornes. La invasión de las lavas había sido completa. Donde se desarrollaba en otro tiempo aquel admirable verdor, el suelo no era más que una aglomeración confusa de tobas volcánicas. Los valles del río de la Cascada y de la Merced no enviaban una sola gota de agua al mar, y los colonos no hubieran tenido medio ninguno de apagar su sed, si el lago Grant hubiera quedado enteramente desecado. Afortunadamente la punta sur no había sido invadida y formaba una especie de estanque que contenía todo lo que quedaba de agua potable en la isla. Hacia el noroeste se dibujaban en ásperas aristas los contrafuertes del volcán, que tenían la figura de una garra gigantesca pegada al suelo. Qué espectáculo tan triste, qué aspecto tan horrible y qué sentimiento para aquellos colonos que de un dominio fértil, cubierto de bosques, regado de ríos y arroyos, enriquecido de cosechas, se hallaban en un instante trasladados a una roca árida, sobre la cual, sin los depósitos y las reservas que tenían, no hubieran hallado ni siquiera con qué vivir. Esto parte el corazón, dijo un día el periodista. Sí, Spilett, contestó el ingeniero. Ojalá el cielo nos dé tiempo para acabar nuestro barco, que es nuestro último refugio. ¿No le parece, señor Ciro, que el volcán parece calmarse?
Todavía vomita lavas, pero en menos abundancia, si no me engaño. Poco importa, repuso Cyrus Smith. El fuego continúa ardiendo en las entrañas del monte y el arar puede precipitarse en ellas de un momento a otro. Nos hallamos en la situación de unos pasajeros, cuyo buque se encuentra devorado por un incendio que no pueden apagar y saben que pronto o tarde llegará a la Santa Bárbara. Venga, Spilett, venga y no perdamos tiempo. Durante 8 días más, es decir, hasta el 7 de febrero, las lavas continuaron derramándose del volcán, pero la erupción se mantuvo en los límites indicados. Cyrus Smith temía, sobre todo, que las materias líquidas vinieran a extenderse sobre la playa, en cuyo caso el taller de construcción quedaría destruido. Entretanto sintieron en la isla vibraciones que alarmaron a los colonos en alto grado. Era el 20 de febrero. Se necesitaba un mes para poner al buque en estado de hacerse a la mar. ¿Resistiría la isla hasta entonces? La intención de Pencroff y de Cyrus Smith era botar el buque al agua tan pronto como su casco estuviera en estado de sostenerse. El puente, el alcázar de proa, el arreglo interior y el aparejo se harían después. Lo importante era que los colonos tuvieran un refugio asegurado fuera de la isla. Quizá convendría también conducir el buque al puerto del globo, es decir, lo más lejos posible del centro eruptivo, porque en la desembocadura del río de la Merced, entre el islote y la muralla de granito, corría peligro de ser aplastado en caso de dislocación. Todos los esfuerzos de los trabajadores tendían a terminar el casco. Así llegaron hasta el 3 de marzo y pudieron contar con que la operación de botarlo al agua podría hacerse dentro de 10 días. Volvió la esperanza al corazón de los colonos, que tanto habían sufrido durante aquel cuarto año de su residencia en la isla Lincoln. Pencroff pareció salir un poco de la sombría taciturnidad en que lo habían sumergido la ruina y devastación de su propiedad. No pensaba más que en aquel buque, en el que se concentraban todas sus esperanzas. Lo acabaremos, decía al ingeniero, lo acabaremos, señor Ciro, y ya es hora, porque la estación avanza y pronto estaremos en pleno equinoccio. Pues bien, si es preciso, haremos escala en la isla Tabor después de la isla Lincoln. ¡Qué desgracia! ¿Quién habría creído ver semejante cosa? Apresurémonos, respondía invariablemente el ingeniero. Y todos trabajaban sin perder un instante. Mi amo, preguntó Nab pocos días después, si el capitán Nemo estuviera vivo, ¿cree que habría sucedido todo esto? Sí, Nab, repuso Cyrus Smith. Pues bien, yo no lo creo, murmuró Pencroff al oído de Nab. Ni yo, contestó Nab seriamente. Durante la primera semana de marzo el monte Franklin volvió a presentarse amenazador. Millares de hilos de cristal formados de las lavas fluidas cayeron como una lluvia sobre el suelo. El cráter se llenó de nuevo de lava, que se derramó por todas las pendientes del volcán. El torrente corrió por la superficie de las tobas endurecidas y terminó de destruir los pocos esqueletos de árboles que habían resistido a la primera erupción. La corriente, siguiendo esta vez la orilla sudoeste del lago Grant, se dirigió más allá del arroyo Glicerina e invadió la meseta de la Gran Vista. Este último golpe, dado a la obra de los colonos, fue terrible. Del molino, de los edificios, del corral no quedó nada. Las aves, asustadas, desaparecían en todas direcciones. Top y Hoop daban señales de terror y su instinto les advertía que estaba próxima la catástrofe. Gran número de animales de la isla habían perecido en la erupción y los que habían sobrevivido no encontraron más refugio que el pantano de los Tadornes, salvo alguno que fue hallado en la meseta de la Gran Vista. Pero este último asilo les fue cerrado al fin, y el río de lava, rebasando la cresta de la muralla granítica, comenzó a precipitar sobre la playa sus cataratas de fuego. El sublime horror de este espectáculo es superior a toda descripción. Durante la noche parecía que un Niágara de líquido metal se precipitaba sobre la playa con sus vapores incandescentes arriba y sus mares hirvientes abajo. Los colonos estaban reducidos a su último atrincheramiento y, aunque las costuras superiores del buque no estaban todavía calafateadas, resolvieron botarlo al agua. Pencroff y Ayrton procedieron a los preparativos de la operación, que debía verificarse al día siguiente, 9 de marzo, por la mañana. Pero durante la noche del 8 al 9 una enorme columna de vapores, escapándose del cráter, subió en medio de detonaciones espantosas a más de 3000 pies de altura. La pared de la caverna de Dakar había cedido, sin duda, bajo la presión de los gases, y el mar, precipitándose por la chimenea central en el abismo que vomitaba llamas, se vaporizó repentinamente. Pero el cráter no pudo dar salida suficiente a aquellos vapores y una explosión, que se habría oído a 100 millas de distancia, conmovió las capas del aire. Trozos de montaña cayeron en el Pacífico y en pocos minutos el océano cubría el sitio donde había estado la isla Lincoln. 20. Una roca en el Pacífico y una isla en tierra firme. Una roca aislada de 30 pies de longitud por 15 de anchura, que apenas sobresalía 10 pies sobre las aguas, era el único punto sólido que no habían invadido las olas del Pacífico. Aquello era lo que quedaba del Palacio de Granito.
La muralla había sido dislocada y algunas de las rocas del salón se habían amontonado hasta formar aquel punto culminante. En derredor todo había desaparecido en el abismo. El cono inferior del monte Franklin, rasgado por la explosión, las mandíbulas lábicas del Golfo del Tiburón, la meseta de la Gran Vista, el islote de la Seguridad, los granitos del puerto del Globo, los basaltos de la cripta de Dakar, la larga península serpentina, tan lejana, sin embargo, del centro de la erupción. De la isla Lincoln no se veía más que aquella estrecha roca, que servía entonces de refugio a los 6 colonos y a su perro Top. También los animales habían perecido en la catástrofe, las aves, lo mismo que los demás representantes de la fauna de la isla, todos ahogados o sepultados por las rocas, y el mismo Hoop había encontrado la muerte en alguna hendidura del suelo. Si Cyrus Smith, Gedeon Spilett, Harbert, Pencroff, Nab y Ayrton habían sobrevivido, fue porque, reunidos bajo la tienda, habían sido precipitados al mar en el momento en que los restos de la isla llovían por todas partes. Cuando volvieron a la superficie, tuvieron a medio cable de distancia aquella aglomeración de rocas, hacia la cual nadaron y donde pudieron refugiarse. Sobre aquella roca desnuda vivían hacía 9 días. Algunas provisiones retiradas antes de la catástrofe del almacén del Palacio de Granito y un poco de agua dulce que la lluvia había depositado en el hueco de una roca, era todo lo que aquellos desgraciados poseían. Su última esperanza, el buque, había sido deshecho. No tenían medio ninguno de dejar aquel arrecife, ni fuego, ni con qué hacerlo. Estaban destinados a perecer. Aquel día, 18 de marzo, les quedaban conservas para 2 días, aunque no habían consumido más que lo estrictamente necesario. Toda su ciencia, su inteligencia era impotente en aquella situación, estaban únicamente en manos de Dios. Cyrus Smith estaba tranquilo. Gedeon Spilett, más nervioso, y Pencroff, presa de una sorda cólera, iban y venían sobre aquella roca. Harbert no se separaba del ingeniero y le miraba como para pedirle un socorro que Cyrus Smith no podía dar. Nab y Ayrton estaban resignados con su suerte. Desdicha, desdicha, repetía con frecuencia Pencroff. Si tuviéramos, aunque no fuera más que una cáscara de nuez para ir a la isla Tabor. Pero nada, nada. El capitán Nemo ha hecho bien en morirse, dijo una vez Nab. Durante los 5 días que siguieron, Cyrus Smith y sus infelices compañeros vivieron con la mayor parsimonia, comiendo lo preciso para no morir de hambre. Su debilidad era extrema y Spilett y Harbert empezaron a dar alguna señal de delirio. ¿En esta situación podían conservar una sombra de esperanza? No. ¿Cuál era la única probabilidad de salvación que les quedaba? ¿Qué pasara un buque a la vista del arrecife? Sabían muy bien, por experiencia, que aquella parte del Pacífico nunca era visitada por los buques. Podían contar con que, por una coincidencia verdaderamente providencial, viniera el yate en aquellos días a buscar a Ayrton a la isla Tabor. Era imposible. Por otra parte, aun admitiendo que viniera, como los colonos no habían podido enviar a la isla una noticia que indique el cambio ocurrido en la situación de Ayrton, el comandante del yate, después de haber registrado la isla sin resultado, se haría de nuevo a la mar y pasaría a latitudes más bajas. No, no podían conservar ninguna esperanza de salvación, y una horrible muerte, la muerte de hambre y sed, les esperaba en aquella roda. Estaban tendidos sobre ella, casi inanimados, no tenían conciencia de lo que pasaba en torno suyo. Solo Ayrton, por un supremo esfuerzo, levantaba todavía la cabeza y dirigía miradas de desesperación a aquella mar desierta. En la mañana del 24 de marzo, Ayrton extendió los brazos hacia un punto del espacio, se incorporó, se puso de rodillas, después en pie, y pareció que hacía una señal con la mano. Un buque estaba a la vista de la isla. Aquel buque no navegaba a la aventura. El arrecife era para él un punto de mira hacia el cual se dirigía en línea recta forzando su máquina, y los desgraciados colonos le habrían visto muchas horas antes si hubiesen tenido fuerzas para observar el horizonte. El Duncan, murmuró Ayrton y cayó de nuevo. Cuando Cyrus Smith y sus compañeros hubieron vuelto en sí gracias a los cuidados que les prodigaron, se encontraron en la cámara de un barco, sin poder comprender cómo se habían librado de la muerte. Una palabra de Ayrton bastó para enterarles de todo. El Duncan, murmuró. El Duncan, repitió Cyrus Smith. Y levantando los brazos al cielo, exclamó. Ah, Dios Todopoderoso, tú has querido que nos salvásemos. Era el Duncan, en efecto, el yate del Lord Glenarvan, mandado entonces por Robert, hijo del capitán Grant, enviado a la isla Tabor para buscar a Ayrton y devolverlo a su patria, después de 12 años de expiación. Los colonos se habían salvado y estaban camino de su país. Capitán Robert, preguntó Cyrus Smith, ¿quién le ha inspirado el pensamiento de andar 100 millas más hacia el nordeste, después de haber dejado la isla Tabor, donde no pudo encontrar a Ayrton? Señor Smith, respondió Robert Grant, iba no solo a buscar a Ayrton, sino también a usted y a sus compañeros. ¿A mí y a mis compañeros? Sí, iba a la isla Lincoln. A la isla Lincoln.
exclamaron a la vez Gedeon Spilett, Harbert, Nab y Pencroff, sumamente admirados. ¿Cómo conocía la isla de Lincoln?, preguntó Cyrus Smith, no estando ni siquiera mencionada en las cartas. La he conocido por la noticia que ustedes dejaron en la isla Tabor, contestó Robert Grant. Una noticia, exclamó Gedeon Spilett. Sí, aquí la tiene, repuso el joven capitán, presentando un documento que indicaba la situación de la isla Lincoln en latitud y longitud, y añadía, residencia actual de Ayrton y de 5 colonos norteamericanos. El capitán Nemo, dijo Cyrus Smith, después de haber leído la nota y visto que era de la misma mano que había escrito el documento hallado en la dehesa. Ah, exclamó Pencroff. Él tomó nuestro Buenaventura y se aventuró solo hasta la isla Tabor. Para dejar allí esa nota, dijo Harbert. Bien decía yo, añadió el marino, que, aun después de su muerte, el capitán nos había de hacer otro servicio. Amigos míos, dijo Cyrus Smith, con voz profundamente conmovida, roguemos al Dios de todas las misericordias que reciba el alma del capitán Nemo, nuestro salvador. Los colonos se habían descubierto, al oír esta última frase de Cyrus Smith, y murmuraron el nombre del capitán. En aquel momento, Ayrton, acercándose al ingeniero, le dijo sencillamente: ¿Dónde pongo este cofrecito? Era el cofrecito que Ayrton había salvado con peligro de su vida, en el momento en que la isla se hundía bajo los mares, y que entregaba fielmente al ingeniero. Ayrton, Ayrton, dijo Cyrus Smith, hondamente conmovido. Después, dirigiéndose a Robert Grant, añadió: Señor, donde dejaron al culpable encuentran ahora un hombre a quien la expiación ha devuelto la honradez y a quien doy mi mano con orgullo. Robert Grant fue puesto al corriente de la extraña historia del capitán Nemo y de los colonos de la isla Lincoln. Después, hecho el plano de lo que quedaba en aquel escollo, que en adelante debía figurar en los mapas del Pacífico, el capitán dio orden de virar de bordo. 15 días después los colonos desembarcaban en América y hallaban pacificada su patria, terminada aquella terrible guerra por el triunfo de la justicia y del derecho. La mayor parte de las riquezas contenidas en el cofrecillo legado por el capitán Nemo a los colonos de la isla Lincoln se empleó en la adquisición de una gran propiedad en el estado de Iowa. Una sola perla, la más hermosa, fue separada de aquel tesoro y enviada a Lady Glenarvan, en nombre de los náufragos devueltos por el Duncan a su patria. En aquella propiedad, los colonos llamaron al trabajo, es decir, a la fortuna y a la felicidad, a todos aquellos a quienes pensaban ofrecer hospitalidad en la isla Lincoln. Se fundó una gran colonia a la cual dieron el nombre de la isla que había desaparecido en las profundidades del Pacífico. Se veía un río que se llamaba de la Merced, un monte que tomó el nombre de Franklin, un pequeño lago que fue el lago Grant y bosques que recibieron la denominación de Far West. Era como una isla en tierra firme. En ella, bajo la mano inteligente del ingeniero y de sus compañeros, todo prosperó. Ni uno solo de los antiguos colonos de la isla Lincoln faltaba, porque habían jurado vivir siempre juntos. Nab estaba siempre donde su amo. Ayrton, dispuesto a sacrificarse en toda ocasión. Pencroff, más labrador que marino. Harbert terminó sus estudios bajo la dirección de Cyrus Smith, y el mismo Gedeon Spilett, que fundó el New Lincoln Herald, el periódico mejor informado del mundo entero. Cyrus Smith y sus compañeros recibieron muchas veces la visita de Lord y Lady Glenarvan, del capitán John Mangles y de su mujer, hermana de Robert Grant, del mismo Robert Grant, del mayor McNabbs y de todos los que habían figurado en las dos historias del capitán Grant y del capitán Nemo. Allí, en fin, todos fueron felices viviendo unidos en lo presente como lo habían estado en lo pasado, pero jamás olvidaron aquella isla a la cual habían llegado pobres y desnudos, aquella isla que durante 4 años había satisfecho sus necesidades y de la cual no quedaba más que un trozo de granito combatido por las olas del Pacífico, tumba del que había sido capitán Nemo.